¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Resacón Deportivo, programa número 32 de la temporada. Y sí, los que estáis viéndolo en YouTube, en Spotify por desgracia no, pero tenemos nuevo juguetito, como estáis viendo por aquí. Tenemos un brazo de micrófono que ya me compré hace un par de semanas, pero no he podido instalarlo hasta ahora. Ponedme en los comentarios si os gusta o no. Que iba a ser pues eso, una nueva adquisición ahí para el Mundial. Espero que esté muy bien, y así me viene muy bien, porque yo tenía que hacer unas barbaridades hasta este tiempo, de poner un trípode improvisado para que el micro apareciese en cámara, pero bueno, gracias a este brazo, que bueno, es muy típico de tema de YouTube y de youtubers, de influencers, de creadores de contenido tenerlo, así que me uno a esa tendencia, por así decirlo. Y bueno, programa número 32 en honor a Magic Johnson. Es jugador de la NBA, uno de los mejores de la historia, 5 anillos, un par de MVPs, etcétera. También en honor a Shaquille O'Neal, a Shaquille O'Neal, que lo llevó en Miami cuando ganó el anillo con Dwayne Wade. Y luego también, tirando un poquito para casa, Cooper Flagg de mis Dallas Mavericks. Aquí en su temporada rookie ha utilizado el número 32. De NBA, por cierto, hablaremos muy largo y tendido de esas finales San Antonio Spurs contra New York Knicks, en el que sí, aunque os sorprenda, me vi el séptimo partido en directo, 2:30 de la madrugada, empezó más o menos 2:20, 2:30, y primero, antes que nada, muchas gracias porque hemos llegado a los 600 seguidores en TikTok. Muchas gracias a todos, de verdad. Por eso, gracias a todos a los que me habéis seguido, compartido la cuenta, etcétera. Este programa va por vosotros, por todos los seguidores, que me apoyéis ahí de forma incondicional. Instagram está costando un poquito más, nos hemos quedado estancados un poquito en los 420, 430 o algo así, así que tenéis las redes sociales, como digo, siempre en la descripción de los vídeos. Vamos a hablar un poquito. Obviamente de fútbol no hay mucho de lo que comentar, lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura. El PSG, doble campeón de Champions, que se le tiene que estar pasando por la cabeza a Kylian Mbappé con el tema de se va al Madrid para ganar la Champions, y de repente pierde, pues, o sea, Luis Enrique gana y el PSG 2 Champions seguidas, siendo el primer equipo en la historia después del Real Madrid en ser campeón repetir el título en formato Champions. O sea, flipas, la verdad. Lo comentaremos largo y tendido esa final porque tiene mucho análisis, y después de verlo el partido un par de veces, pues me ha dado un poco de perspectiva, por así decirlo, por qué Arteta eligió este tipo de jugadores, porque se dejó a Eze, a Martinelli, a Zubimendi, a muchos jugadores así que en principio deberían ser titulares, pero es que se quedaron en el banquillo. Así que eso lo comentaremos, obviamente. Y también en fútbol hay que hablar de la Hypermotion, porque este fin de semana se ha jugado la última jornada y ya tenemos confirmados los playoffs de ascenso, en el que no ha habido ninguna variación, ya os spoileo, pero que el Almería, gracias a un penalti tonto del Valladolid, está en playoffs. Pero si hubiese empatado, se hubiese quedado fuera con 72 puntos y hubiese avanzado el Burgos. Pero bueno, luego lo comentaremos muy detenidamente. Eso es lo que fueron los resultados. Luego en baloncesto ha terminado la Liga Andesa. Ayer terminó la Liga Andesa con un partido que sí me vi, del Barça, el Barça-Valencia. No me lo vi en directo, me lo vi luego repetido por la noche, porque estaba haciéndose la IndyCar. Luego comentaremos un poquito de IndyCar. Y luego, pues eso, o sea, vaya paliza le pegó Valencia Basket al Barça. Y tenemos ya definido el cuadro de playoffs. Y empieza ya mañana, empieza ya el martes. Mañana martes ya empiezan las eliminatorias. Los cuartos de final, por si no sabéis, es el mejor de 3 partidos, es decir, quien gane 2 gana la eliminatoria y pasa a semifinales, mientras que las semis y la final es el mejor de 5 partidos, es decir, quien gane 3 partidos gana, con formato 2-2-1, es decir, 2 partidos en casa del mejor clasificado, 2 luego del peor, y si tiene que jugarse un quinto, sería en casa del mejor clasificado. Luego lo comentaremos en la clasificación, pero si queréis luego hacemos la predicción de la Liga Endesa, aunque seguramente pues ese clip pues lo sacaré para el jueves, etcétera, cuando estén las eliminatorias ya muy decididas, por así decirlo. Pero bueno, ya lo veremos. De hecho, el jueves se juegan los segundos partidos y mañana y el miércoles se juegan los primeros, pero luego comentaremos eso. Luego también, obviamente, hemos dicho lo de la NBA. San Antonio Spurs llega a las finales que fueron las del 99, en el que luego comentaremos lo que pasó con Wembanyama, que le dieron el MVP obviamente de las finales, la emoción, que volvimos a ver una NBA, pues eso, más
más emocional, más de que dejemos lo nonchalant de Jokic y de Shai Gilgeous-Alexander, que se piensan que no lo pueden celebrar así porque son tipos duros, etcétera, pero no. Víctor Wembanyama pues demostró lo sensible que es el ser humano y eso me encanta. Luego en el tenis se acaba la mejor primera semana de la historia de un torneo en la historia prácticamente desde que yo tengo uso de razón, desde que empecé a ver tenis desde los 5 o 6 años. Qué barbaridad, o sea, tengo un tuit luego que resume muy bien lo que ha sido esta primera semana de competición. En el que ha habido muchos nombres, muchos protagonistas, pero yo creo que ese tweet lo va a resumir bastante bien y ese clip lo tendréis mañana martes por la mañana, si no recuerdo mal. Y luego hablaremos de motor porque Gran Premio de Mugello, en el que lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura, Marc Márquez no sé si ha vuelto, ha tirado un poquito la toalla en el tema campeonato, pero me alegra ver a Marc así, de que a pesar de que no haya disfrutado, pues está más contento, ya no le... Obviamente es parte del proceso como él dijo, así que comentaremos luego cómo fue la carrera y todo eso. Y luego también la IndyCar, también lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura. Don Alex Palou Montalvo Parera otra vez lo ha vuelto a hacer en una de las carreras de la temporada, o sea, en Detroit, en Michigan. Bueno, en Michigan, en el estado de Detroit. Le putearon que flipas todas las banderas amarillas, luego lo comentaremos, pero es una locura la verdad. Y ha dado un golpe de efecto al Mundial. Porque la siguiente carrera muy seguramente pierda muchos puntos, pero eso lo analizaremos en la sección de motor. Por lo tanto, como siempre, tenemos las cuatro secciones de toda de la temporada, y la semana que viene vamos a tocar las tres categorías de motor. Tocaremos IndyCar, tocaremos MotoGP y tocaremos Fórmula 1, pero eso ya lo comentaremos en la agenda para ya más adelante al final del vídeo. Así que programa muy completito, programa número 32 de la temporada, así que vamos allá con el fútbol, vamos allá con esa final de la Champions League en el que el PSG resultó ganador contra el Arsenal 1-1 y 4-3 en los penaltis. Vamos allá con el fútbol. Bueno, como he dicho, toca fútbol, vamos allá. Aquí tenéis el cuadro, por cierto, de ya cómo queda el resultado. De ese PSG 1, Arsenal 1, pero que ganó en penaltis el PSG por 4-3. Y así termina el primer bracket, por así decirlo, de aquí de Resacón Deportivo, en el que el PSG es ganador de esta Champions League. Vamos a decir primeramente cómo fueron las alineaciones, porque me sorprendió muchísimas cosas. Estuve bastante atento, pese a que estuve viéndolo con unos conocidos de un colega mío, muy colega, ahí en su casa, y por eso fue la razón de por qué me vi el séptimo partido de la NBA, porque me quedé en su casa muy tarde. De hecho, llegué a mi casa a las 5:30, 6 de la mañana, no es coña, y pues bueno, luego me tuve que levantar 6 horas después para a las 12:30 que jugaba Rafa Jodar y a las 2 que era la carrera de MotoGP, así que flipas, la verdad. Pero bueno, estas fueron las alineaciones: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, Joan Neves, Vitinha, Fabián y Due, Dembélé y Kvaratskhelia. Ninguna novedad en el tema del PSG, pero sí mucha novedad, como digo, en el tema del Arsenal, porque David Raya, Mosquera lateral derecho, y eso que estaba Jurrien Timber, aunque bueno, creo que salía de lesión, Saliba, Gabriel, estaba claro, Hincapié también de lateral, aunque podía haber metido a Calafiori, aunque es muy bueno. Luego aquí también Declan Rice es el fijo, pero Miles Lewis Skelly dejaba a Zubimendi en el banquillo, y luego Saka, Odegaard, Trossard y Kai Havertz. Lo primero que tengo que comentar es que casi le sale bien la jugada a Arteta de poner esta formación. ¿Por qué? Porque lo que le daba Havertz y lo que le daba Odegaard, que eran los delanteros, sí, porque a pesar de que ponga ahí un 4-2-3-1 en la alineación, Odegaard estaba de delantero, ayudaba muchísimo en varias fases del partido. Primero, en la presión. Fruto de ello, la equivocación de Marquinhos y el gol de Kai Havertz, que deja un espacio bastante grande el PSG en ese despeje, que es fortuito porque le cae el rebote a Havertz. Pero con esos dos delanteros, que eran Odegaard y Havertz, tenían un objetivo claro. Era cerrarse lo máximo posible junto con Trossard y junto con Saka, para evitar que, como sabemos que Vitinha iba a ser el que bajara para controlar un poco la posesión e intentar dar pases entre medias, que apareciera Dembélé en el mediocampo, que apareciese Joan Neves, que apareciese Fabián, etcétera,
pues eso se cerraron muchísimo y también no comprometían ni la presión ni tampoco comprometían lo que es el balance defensivo porque hacían marcaje en zona, es decir, hacían un marcaje pues no hombre a hombre dejando espacios, o sea, solo, como digo, como se suele decir, marcan una serie de zonas que hacen que la defensa esté compacta y que luego también la delantera pues no sufra tanto y en el mediocampo no haya tanto hueco. ¿Por qué? Porque en el mediocampo Luis Skelly y Rice eran los indicados porque tienen mucha movilidad en el centro del campo, mientras que Zubimendi saca muy bien la bola y no querías eso básicamente, porque el planteamiento de Arteta estaba claro de que era meter un gol temprano y ya está, era meter un gol temprano y sentenciar prácticamente la final y que no metiese el PSG. De hecho, lo único que metió el PSG fue el de penalti, con un penalti de Mosquera que es clarísimo sobre Vicha-Kvaratskhelia. Pero también los pivotes, especialmente Luis Skelly, te dan una movilidad que no te da el Zubimendi. ¿Por qué? Porque saben, como tú cubrías el centro del campo lo cubrías medianamente bien y no podían recibir en líneas de pase lo que es a través de Vitinha, los centrocampistas. ¿Qué pasa? Que obviamente sabemos que el PSG se intercambia mucho de lado, los extremos, los delanteros, etc. Dembélé se va muy a la banda, Kvaratskhelia puede ir de delantero, Doué de delantero también, o Doué y Kvaratskhelia se cambian de bandas. Y eso también pasa con los laterales y el mediocentro, que es Fabián. El lateral, Nuno Méndez, se iba para adentro intentando, pues eso, generar un poco y desarbolar, por así decirlo, la defensa. Y Fabián estaba en el lateral izquierdo. ¿Qué pasa? Que de hecho vimos mucho que en la primera parte Fabián llegaba bastante al área, llegaba el que más al área del Arsenal, por banda izquierda, y es en plan, ¿cómo puede acabar en banda izquierda? Pues es que Nuno Méndez aparecía en el centro del campo intentando pues desarbolar, como digo, la defensa del Arsenal. ¿Pero qué pasa? Que Luis Skelly y Declan Rice, sobre todo Luis Skelly, al ser lateral izquierdo como posición principal, más Luis Skelly, pues lo que hacía es un poco cubrir las bandas. ¿Por qué cubrir las bandas? Porque sabían que en el centro del campo, con la presión que tenían de 4 hombres, es decir, Odegaard, Trossard, Saka y Havertz, al cerrarse tanto, el centro del campo no quedaba tan comprometido. Entonces, claro, la única opción que tenía el PSG eran balones en largo a las bandas. Entonces, claro, aparte de que ya hacían ciertos marcajes 2 contra 1 entre lateral y extremo al extremo del PSG, es decir, Doué estaba con Trossard y con Hincapié. Aparte de eso, y bueno, Kvaratskhelia también estaba con Saka y con Mosquera, también ese doble marcaje. Aparte de eso, Declan Rice y Miles Luis Skelly ayudaban muchísimo a lo que es estar atento, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que era un 3 contra 1 en la banda y pegados. Y claro, se hacía muy difícil que el PSG combinara rápido para pasar a la otra banda. Lo único que podían hacer, de tema arriesgado, por así decirlo, que era muy arriesgado, hacer un cambio de orientación que era muy complicado porque Declan Rice también estaría atento, a pesar de que el centro del campo quedaba muy comprometido. ¿Y qué pasa? Lo que podía haber hecho, yo creo, Luis Enrique, a ver, aunque tácticamente Arteta lo hizo muy muy bien, intentar que Dembélé recibiese más. Sí que es verdad que Dembélé recibía muy poco, recibía más en el pico del área, más que en el propio mediapunta centro del campo, obviamente, pero la figura de un cuarto centrocampista hubiese estado bien, pero obviamente no querían comprometer ninguno de los de arriba porque sabían que la clave del equipo de Luis Enrique son esos extremos que se cambian mucho y esa delantera que también es muy, muy móvil, ¿sabes? Y por eso a Arteta casi le sale bien la jugada. Por estadísticas, obviamente sabemos que la posesión le iba a ganar el PSG, pero clarísimo. Pero en la primera parte, el que tuvo más expected goals fue el Arsenal, con ese gol de Kai Havertz. Que obviamente no puede hacer nada Safonov no puede hacer nada, de hecho va perfecto ese remate porque va a la cara arriba del portero ruso y es el remate perfecto porque sin ángulo se meten así. De hecho, bastantes de los conocidos de las personas que conocí en esa
el sábado, pues me dijeron, oye, es muy efectivo cuando no tienes ángulo, ya sean de izquierda o de la derecha, pues pegar al centro, pero pegar arriba, que vaya dirección a la cara. Porque claro, de normal los porteros estiran mucho estiran los brazos y no estiran los brazos tan para arriba porque no se esperan un disparo, ¿sabes? Entonces, por eso, siempre es muy efectivo eso, para la gente que lo sepa. Luego después, por eso, así fue la primera parte, básicamente. El Arsenal muy juntos, no comprometiendo el tema de la defensa. Sobre todo en la defensa, pues Mosquera, Saliba, Gabriel y Piero Hincapié. Yo me lo hubiese jugado. Sé que Timber venía de lesión, pero muy a mi pesar, y a pesar de ser valencianista y de tirar a la casa, ni de coña yo no hubiese puesto a Mosquera en una final de la Champions. De hecho, es el que fuerza el penalti. De hecho, podría haber salido expulsado Cristian Mosquera después de una entrada que hace bastante fea, creo, que no le sacan la amarilla. Y luego después le sacan la amarilla solo por el... O sea, perdón, le sacan una amarilla por una entrada fea y luego en el penalti no se la sacan la amarilla. O sea que... y para mí es... penalti y tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, y por tanto hubiese sido la segunda y expulsión de Christian, pero bueno, estuvo rápido Arteta en cambiarlo por Timber. Luego después, la segunda parte pues fue igual, pero ¿qué pasa? Que el PSG, o sea, el Arsenal, a pesar de controlarlo todo a nivel táctico, no puede controlar las individualidades, y claro, unos pases súper rápidos en banda, a la mínima que no estés atento a tu marcaje, pues claro, pasa lo que pasa, que Mosquera se duerme un poco en esa pared que hacen. Creo que era Nuno con Kvaratskhelia. Y Kvaratskhelia solo tiene que meterle un poquito de cuerpo, proteger la bola y caerse, y penalti clarísimo. Luego después, pues eso, el partido fue igual, pero igual la verdad. El Arsenal muy muy fuerte, y pues eso, casi le sale muy bien a Arteta esa jugada de poner a Odegaard y a Havertz como delanteros, Trossard, Hincapié ayudando, o sea, haciendo doble marcaje a Doué, Saka y Mosquera haciendo doble marcaje a Kvaratskhelia, pero además también con la movilidad de Luis Skelly y de Declan Rice, ya no solo para taponar a los laterales, sino también a los extremos, ayudando un poquito sin comprometer lo que es el centro del campo y sin comprometer el muro defensivo del Arsenal. Pero bueno, digamos que se puede decir así que las individualidades ayudaron a Luis Enrique. Muy táctico, pero estuvo muy muy cerca Arteta de conseguir la Champions para el Arsenal. Obviamente recibió muchas críticas, pero muchas críticas. De hecho, se volvieron a ver los memes del Harambol, pero vamos, de manual. Pero sí que es verdad que obviamente el PSG, ya lo primero que digo, se merecía ganar esta Champions, pero de manual. El PSG se merecía ganar esta Champions. Y luego lo que he comentado al principio, que se le tiene que estar pasando por la cabeza a Kylian Mbappé, que con el vídeo ese mítico de Luis Enrique de el año que viene las voy a controlar todas sin excepción, cuando se fue Mbappé al Madrid, después de caer eliminado en semis de Champions en 2024. Y 2 años seguidos en los que el PSG no está, o sea, está sin Mbappé, y 2 finales ganadas totalmente merecidas, especialmente la primera. La segunda le ha costado un poquito más, especialmente en semis y en la final. En cuartos, creo que el cuarto es el Liverpool, contra el Liverpool y contra el Chelsea. En octavos fue bastante un paseo bueno. O sea, se clasificaron de forma holgada, como digo. Luego la liguilla creo que quedaron top 8, si no recuerdo mal. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que quedaron... No, creo que quedaron voy a mirar un momento el cuadro del PSG porque a mí no me acuerdo de si fueron a la liguilla, pero demuestra que... O sea, si fueron al playoff. Pero si es así, ya llevamos 2 ediciones en las que el ganador de la Champions, que es el PSG, no ha jugado, o sea, no ha llegado, no ha estado en el top 8. Es verdad que es el PSG y que el PSG, al ser un equipo francés, pues no le puede tocar equipos de Francia. No puede tocar equipos de Francia, y por lo tanto los rivales que le tocan son muy muy difíciles en la liguilla. De hecho le tocó Chelsea, Bayern y todos ellos, la verdad. Efectivamente quedó top 11, quedó mejor que el año anterior, creo que quedó
el 14, creo, si no me acuerdo mal, el 14 o el 15, pero el PSG jugó contra el Mónaco en el playoff y las pasó putas, la verdad, como mejor, y perdón por la expresión, pero ganó 3-2 en el estadio de Luis II, es decir, en el estadio del Mónaco, y luego empató a 2 en casa, en el Parque de los Príncipes, o sea que le costó bastante. Ha sido una Champions, como digo, que en líneas generales le ha costado muchísimo al PSG. Obviamente empezaron mejor que la temporada anterior, pero ha tenido su mérito porque el camino del PSG en lo que es la fase de liguilla, lo voy a mirar qué enfrentamientos ha tenido, pero no ha sido nada fácil, la verdad. Lo voy a mirar ahora mismo porque ahora mismo no me acuerdo. De hecho, perdieron con el Sporting de Portugal. Luego empataron con el Newcastle, ahí en el exacto, que una derrota, obviamente, o sea, un empate no les valía a ninguno de ellos. Luego, también, obviamente, el Mónaco PSG. Y luego luego el Mónaco se quedó con uno menos en los dos partidos de la eliminatoria. O sea, podía haber cambiado bastante. Y de hecho, el Mónaco, un par de semanas después, le ganó en la Ligue 1. Así que le ha costado bastante. Creo que también se enfrentó al Bayern, se enfrentó también a otros equipos. Lo voy a mirar ahora mismo. Voy a mirar ahora mismo cómo ha sido la liguilla de la Champions del PSG, porque me sorprende muchísimo. O sea, sí que es verdad que ha tenido rivales muy tochos, pero tochísimo la verdad. Pero tiene más mérito y le ha costado mucho a este PSG ganar lo que es la Champions. Empezó, a ver, voy a ver cómo empezó. Vale, esto es en enero. Estoy mirando aquí bien cómo quedó. No, esto fue la Mundial de Clubes, esto fue la Champions, o sea, perdón, la Supercopa de Europa. Y aquí ya empieza. Aquí es verdad, efectivamente. Empieza con no, esta fue la segunda jornada. La segunda jornada empieza ganando al Atalanta 4-0. Fácil, la verdad, en principio, porque es en septiembre. Luego le gana 2-1 al Barça. Que tenía muchas vagas el Barça. Luego le gana 2-7, es verdad. Que ahí ya empezamos con el podcast. Le ganó 2-7 el PSG al Bayer Leverkusen. Y aquí luego empieza un poquito la debacle, porque pierde con el Bayern en el Parque de los Príncipes. Luego le gana 5-3 al Tottenham, me acuerdo, porque metió hat-trick Vitinha. Luego empata 0 contra el Athletic Club de Bilbao, que era un partidazo de Unai Simón. Luego después se va a la Intercontinental y todo eso, la Supercopa de Francia. Y luego perdió con el Sporting de Lisboa y empató con el Newcastle. O sea, se jodió a sí mismo. Pensaba que había tenido rivales más difíciles, pero el único rival así difícil que tuvo en la liguilla fue el Bayern. El Bayern, que le ganó bien, por así decirlo. Porque el Barça en su momento tenía muchas bajas y no era el Barça con el que ha acabado la temporada. El Leverkusen no era rival. El Athletic Club no es rival, obviamente, del PSG ni mucho menos. Aunque le sacara un empate a 0, pero fue por obra de Unai Simón. Luego el Sporting de Lisboa ha quedado demostrado que podía haber llegado a semifinales de Champions muy claramente. Y luego contra el Newcastle, pues, a ver, sí que son rivales de jeques, pero tampoco es un rival así increíble. De hecho, el Newcastle, pues eso, salió goleado en octavos contra el Barça. Pero en líneas generales, el PSG, pues, le ha costado esta Champions, pese a que la liguilla no ha tenido rivales tan de nivel. O sea, se ha autosaboteado, por así decirlo, a jugar 2 partidos más contra el Mónaco, que encima el Mónaco, como he dicho, empató los dos. O sea, perdón, se fue expulsado 2 partidos. O sea, en los 2 partidos se fue expulsado un jugador del Mónaco. Que por cierto, se ha confirmado que Filipe Luis va a entrenar al Mónaco. Eso fue hace un par de días. Yo me enteré ayer y salió hace 2-3 días la noticia, el Here We Go de Fabrizio. Muy rápidamente, me parece un fichajazo, la verdad, del Mónaco. O sea, viene de dominar la liga brasileña, viene de dominar en América también, o sea, en Sudamérica. De ganarlo todo en el año y medio que ha estado, prácticamente. Y ahora da el salto a Europa, un equipo que obviamente sé que tiene o sea, tiene buenos jugadores. De hecho, os voy a repasarlo cómo es la plantilla del Mónaco, pero tiene jugadores muy interesantes. En portería tienen al veteranísimo Hradecki, tiene a Eric Dyer, tiene a Faes, que es defensa titular en Bélgica, Cayo Henrique, Kerer, Ouattara creo que es súper joven, es 2004, Jordan Tece, Vanderson, que Vanderson estaba en la lista de Mourinho para intentar reforzar el lateral derecho del Madrid.
Luego en Lamine Camara, también del jugador de Senegal, muy, muy bueno. El mítico Diatta, Golovin, Paul Pogba, obviamente, Zakaria. Y luego también tiene la chicha arriba. Tiene a Mika Vierez, a Balogun, a Kliuch, a Ansu Fati, que muy seguramente lo pillen por la cláusula, a Minamino. O sea, tiene un equipo bastante interesante el Mónaco, en el que recordemos que se ha clasificado para la Conference League, o sea, ha pechado bastante la Europa League y la Champions. Pero tendrá competición europea para demostrar el Filipe Luis de lo que es capaz de hacer en Europa, y si de verdad nos creemos a este entrenador, y puede ser, ojo a lo que voy a decir, puede ser el relevo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Porque yo antes que Torres, muy a mi pesar, a pesar de que Torres está demostrando bastantes cositas, de hecho está en el playoff el Atlético madrileño para subir a segunda división, pero yo sinceramente me fío más de Filipe Luis, porque Filipe Luis ha dominado en Sudamérica y Fernando Torres no ha pasado del juvenil o sea, no ha jugado en segunda división, no ha entrenado en segunda división. Y a pesar de que la liga brasileña, pues, no tiene tanto nivel como las ligas europeas, es la mejor liga sudamericana, pero vamos, de calle. O sea, las últimas Libertadores las ha ganado Brasil con Palmeiras, con Flamengo y con todas, con Fluminense también. Entonces, claro, Flamengo no, con Botafogo, perdón. Y claro, a pesar de ser la mejor liga del sudamericana, sí que es verdad que en Europa dar el salto es complicado. Así que veremos lo que hace Filipe Luis en el Mónaco, pero yo tengo muchas ganas y voy a aventurarme a decir de que le va a salir bien la aventura a Filipe Luis. Y también obviamente espero que les salga muy muy bien, porque como digo, el futuro del Atlético de Madrid dependerá de lo que haga Filipe Luis en el Mónaco. Es decir, que pueda volver al Mónaco a la Champions. O sea, no a pelearle la Liga como ha peleado el Lens al PSG, sino clasificarse a Champions, el Mónaco, y intentar pelear, o sea, llegar como mínimo a la final de la Conference League. Si yo creo que pasan esas dos cosas, es decir, que el Mónaco llega a la final de la Conference y llega y se clasifica para Champions League, ya sea tercero, como cuarto, o como segundo incluso también, o si ganan la Liga, pues perfecto. Yo creo que el Atlético de Madrid va a hacer una llamada a Filipe Luis y le va a decir: vente para el Atlético de Madrid. El ciclo del Cholo se acaba. Y recordemos que el Cholo acaba contrato este año. Así que estarán monitorizando esa situación muy bien. Y también estarán monitorizando, como digo, esa situación de Fernando Torres en el Atlético madrileño. A ver si llegan. Como digo, a segunda división. Tendrá una situación difícil Apolo para decidir renovar al Cholo, subir a Fernando Torres o pillar a Filipe Luis. Esa es una de las tres opciones que va a suceder. Pero bueno, como digo, siguiendo por el tema con el PSG, ya me dejo de líos. Luego hablaremos también un poquito de Slot y de Iraola, obviamente, hablaremos un poquito de ello también, que me parece. Con el PSG, como he dicho antes, le ha costado bastante. Se ha autosaboteado en la liguilla, pudiendo haber pasado en el top 8, pero no pasó. Luego, las eliminatorias en líneas generales han sido más difíciles que fáciles. Un poquito más difíciles, por así decirlo. El Mónaco sufrió. Sí que es verdad que con el Chelsea y con el Liverpool fue bastante holgado, y sobre todo la paliza con el Chelsea fue bastante grande. Luego contra el Bayern era el rival a batir, era la final anticipada y la superaron, pero no sin dificultades, obviamente. Y luego la final pues les ha costado muchísimo, pero al final se la acabaron llevando en los penaltis, demostrando que el Arsenal es un auténtico pecho frío. De hecho, aparte de lo de Mbappé, de que se va al Madrid y el PSG, y ve cómo el PSG gana las dos Champions, luego también salió por Twitter lo del tema de Esther Expósito ahí bailando ahí cerca. Salió en las pantallas que estaba al lado de Bad Bunny. Es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo lo que le ha pasado a Kylian Mbappé en toda la temporada, con lo del tema de la rodilla equivocada, el diagnóstico equivocado, lo de los jugadores peleándose. Bueno, o sea, de verdad, Mbappé tiene mucha mala suerte. Sí que es verdad que se le dice mucho el tema de destroza proyectos y todo eso, pero joder, tiene mucha mala suerte el tío. Yo no sé, en otra vida, la verdad, qué karma tan negativo tendrá como para eso, pero joder, chaval, madre mía, O sea, también te digo, yo me alegro por Luis Enrique, obviamente, porque claro, obviamente, con todo lo que ha sufrido,
con el tema de la hija, obviamente, que aquí no, esto no lo quiero mencionar, obviamente. Siempre yendo de proyecto en proyecto, o sea, triunfar en el Barça, pero luego en la selección hacerlo mal, viene al PSG, marca las condiciones y pum, se ve que los resultados se acompañan, y de hecho se ha convertido en el segundo entrenador con más Champions de la historia, igualando a Guardiola y a Zidane, y luego a otro entrenador inglés, y solo le quedan Ancelotti, le quedan 2 Champions por igualar a Ancelotti. Y obviamente ahora mismo sé que con la resaca, por así decirlo, así un poco de nombre a resacón deportivo, pues por eso, o sea, pueden conseguir el triplete, o sea, pueden conseguir 3 años seguidos la Champions. Pero sí que es verdad que si lo consiguen estarán a la altura del Madrid en esta época, y obviamente ya con las 2 Champions que han conseguido se han convertido en el mejor equipo de la década sin ningún tipo de duda, la verdad, ya no solo por los éxitos, sino por el nivel de juego, y que demuestra que este sistema, que es muy arriesgado, funciona, por así decirlo, funciona, cosa que por desgracia al Barça a nivel español, que es el que más posibilidades tiene de ganar la Champions de momento, a nivel español, pues le cuesta un poquito, por así decirlo. Entonces pues eso, da esperanzas al Barça para intentar copiarlo, y eso es lo que yo creo que lo que ha hecho con Anthony Gordon, con el fichaje de Anthony Gordon, que para mí yo creo que 80 kilos es mucho. Sí que es verdad que el valor es de 60 millones, eso es por eso tanto un poquito más caro de lo que debería, o sea, pagan 70 más 10 en variables, no sabemos cuántos son los 10 millones en variables, pero sí que es verdad que yo creo que con Gordon están intentando imitar al PSG, el Barça, es decir, tener un delantero centro móvil, aparte de Ferran, que puedan intercambiarse con Lamine y con Rafinha. Sí que es verdad que Rafinha y Lamine no son tan delanteros como... O sea, no son tan delanteros, o sea, no se pueden adaptar tanto a la posición de delantero centro como son Kvaratskhelia y Doué. Serían más mediapuntas Rafinha y Lamine. Pero sí que es verdad que yo creo que está intentando imitar eso, y además, si ha sido un fichaje pedido por Don Dieter Hansi Flick, así que le haremos caso porque él es el que tiene más idea del fútbol que el 99,9% de las personas, o incluso el 100% de las personas que vemos y consumimos fútbol, por supuesto, la verdad. Así que bueno, enhorabuena al PSG, como digo, como siempre, la verdad. Obviamente siempre me voy a alegrar por Luis Enrique. Me jode un poquito porque el Arsenal, joder, se lo merece, macho. O sea, ha acabado la Champions sin perder ningún solo partido en lo que es tiempo reglamentario y tiempo extra. No ha perdido ningún partido. Me duele un poquito, pero da esperanzas al Arsenal a que el proyecto que continúe. Sí que es verdad que se han gastado una pasta muy gansa en estos últimos 5 años. Han gastado como 900 millones o 1.000 millones incluso en estos últimos 5 o 6 años, y lo que han conseguido solamente son un par de FA Cups y la Premier League este año, y eso que han estado a punto de pecharla con el Manchester City. Así que cuidado, el año que viene puede ser el año en el que o ganas la Champions, Arteta, o te vas a tomar por saco, y muy a mi pesar, no partes como favorito y has sufrido en todas las eliminatorias. Con el Atleti has pasado por la mínima. Con el Sporting de Portugal, o sea, es lo que me parece vergonzoso, de cómo coño puedes pasar por la mínima contra el Sporting de Portugal. O sea, debería darte vergüenza, de verdad. Pero bueno, le ha funcionado sobre todo en este último tramo de temporada, ser una roca defensiva. Ya estaba a punto de ganar a Arteta y el Arsenal la primera Champions. Luego los penaltis, pues obviamente Raya no puede hacer más. Para un penalti, creo. Para un penalti o un par, no me acuerdo. Para un penalti, si no recuerdo mal. No pudo hacer mucho más, la verdad. Y no es culpa suya de que Everett Chieze pues sea un cojo, la verdad, que esté en el banquillo y les haya costado 75 millones. Luego que Madueque también, que aunque no tiró penalti, pero está en el banquillo muerto del hambre, que les costó 60 millones, que apenas ha tenido 4 o 5 contribuciones de gol en toda la temporada. Y luego también lo de Gabriel, pues eso, me entristeció mucho lo de Gabriel, pero bueno, es lo jodido del deporte. Siempre se suele decir que es lo jodido del deporte. Así que putada, la verdad, gorda. Y bueno, Marquinhos,
como compatriota brasileño y como sabedor de lo que es fallar un penalti en instancias importantes. De hecho, por si no lo recordáis, falló el penalti que eliminó a Brasil del Mundial de 2022 en Qatar. Fue el que falló el penalti, que lo mandó al palo en cuartos de final contra Croacia, y privó a Neymar de ese Mundial, por así decirlo. Así que sabe que era conocedor de ello, de cómo iba a estar Gabriel con ese tiro, de ese penalti fallado. Así que se fue, antes que celebrarlo incluso, se fue a consolar a Gabriel, porque sabía lo que iba a pasar. Y eso demuestra, pues, que los futbolistas, a pesar de que tengan la fama esa de mujeriegos, etcétera, hay muchos que, hay la gran mayoría, pues obviamente son humildes, tienen sentimientos y que tienen ahí, pues, que antes de celebrarlo saben que son empáticos, la verdad. Y eso es una cosa que lamentablemente se ha perdido en la sociedad, el tema de la empatía, y pues eso, me jode bastante, la verdad. Pero bueno, terminamos lo que es el análisis de la Champions. Me ha durado unos 25 o 30 minutos, así que guay, la verdad. Y vamos allá con la Hypermotion. No sin antes de la Hypermotion, me gustaría hablar de las destituciones que han habido esta última semana. No tanto lo de Der Sarabia y lo de Lichi en Elche y Osasuna de forma respectiva. Sí que es verdad que se han salvado muy sufridamente, sobre todo Osasuna, que ha estado a un gol del Girona de que el Osasuna estuviese en segunda división. Por cierto, creo que se ha confirmado, que me lo dijo ayer, me lo dijeron ayer, que creo que Murici se va al Fenerbahce, cosa que es una putada enorme, la verdad, pero bueno, obviamente no se iba a quedar a esto, no se iba a quedar, obviamente. Y luego también, ahora que lo estoy viendo aquí, que me ha salido por Twitter de Fabrizio Romano, quiero hablar de Vicha Kvaratskhelia. Efectivamente, Murici ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahce, que firmará un contrato hasta junio de 2029, o sea, va a estar 3 añitos ahí. Así que putadón gordo, la verdad. O sea, baja muy muy gorda de Murici. Pero bueno, quería hablar de Vicha Kvaratskhelia porque se ha convertido en el mejor jugador de esta Champions. Y muy por desgracia no va a tener votos para el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque porque su selección, Georgia, no está clasificada al Mundial. Y a pesar de ello, es que debería de ser top 10 para el Balón de Oro. Pase lo que pase en el Mundial, Kvaratskhelia, por la temporada que ha hecho en Champions, que ha conseguido 16 contribuciones de gol en 16 partidos, es decir, ha hecho 10 goles y 6 asistencias en la máxima competición continental, se merece ser el top 10 del Balón de Oro. Ahora bien, a lo mejor si Francia hace un buen Mundial y Dembélé termina Pichichi o segundo o tercero en ese Pichichi, como bota de bronce o como bota de plata, ya lo veremos. Muy a mi pesar, Dembélé pues tiene muchos votos para el Balón de Oro, pese a que no ha jugado en League One. Se ha puesto las pilas solo a partir de las eliminatorias de la Champions. Pero sí que es verdad que eso, o sea, me duele por Kvaratskhelia porque es un tipo que ha sufrido bastante, que sabemos todos cómo han sido los georgianos, la capacidad de resiliencia de los georgianos, de salir de las guerras ahí que hay, de las guerras civiles, de las guerras ahí de independencia que ha habido en los 90, 2000. Y sabemos, lo tenemos de cerca aquí en España por Ilia Topuria, obviamente, de instalarse en Alicante, etcétera, sin un duro ni nada por el estilo, y sabemos que lo han pasado mal. De hecho su hermano ya está ya despuntando en el Tbilisi, si no recuerdo mal, en el sub-15 del Dinamo Tbilisi. Sí, yo no sabía que tenía un hermano, pero el chaval ya está llamando la atención de gente grande, del Chelsea, de estos típicos equipos que ahora tienen la política de fichajes de fichar súper jóvenes promesas, como es el Chelsea. Aunque lamentablemente les vaya a salir mal la jugada. Y mira lo que pasó con el Arsenal de Wenger, que estuvo mucho tiempo sin ganar nada, salvo las FA Cups, y que no les importa a nadie. Y las ligas, pues hasta que no han fichado jugadores contrastados, han cambiado esa política de fichajes. El Arsenal estaba tocando Champions, pero porque el resto, el nivel era lamentable, ¿sabes? En esas Premiers. Y le daba con lo que le daba. Con Alexis, con Aubameyang, etcétera, y todos ellos. Pero eso. Hablando de Kvaratskhelia, la verdad que se lo merece que flipas, la verdad. Es un tipo que a mí me encanta como jugador, o sea,
Un extremo, pese a su altura, rápido, corpulento, físico, con una habilidad de regate espectacular, pues con el tema de la altura, que cuesta más. Cuando eres más alto, pues cuesta más. Movilidad increíble, puede ir a la banda derecha, también puede ser delantero más o menos, o sea... Y la verdad que, por desgracia, no va a tener votos para el Balón de Oro Kvaratskhelia porque su selección no va a estar ahí. Y teniendo en cuenta cómo ha sido la final, que no ha dado un claro favorito a lo que es el Balón de Oro y se va a decidir por el Mundial, obviamente, pues Kvaratskhelia, como su selección Georgia no está clasificada para el Mundial, pues eso, no va a conseguir el Balón de Oro. En otros años yo creo que hubiese tenido votos, o sea, hubiese sido top 3, top 2, seguramente incluso puede que ganador del Balón de Oro, pero siendo el Mundial tan decisivo en el Balón de Oro, un acontecimiento que pasa cada 4 años, pues claro, eso influye en los votos y mucho, no lo voy a negar, aunque sí que es verdad que yo, por respeto a lo que ha conseguido en lo que es en Europa y en la Liga y todo eso, sobre todo en Europa, yo le pondría que consiga el top 10, o sea, que sea top 10 del Balón de Oro, para mí, la verdad, y debe recibir votos por ello, aunque comprendo que puede ser que no sea el jugador del PSG con más votos, teniendo en cuenta que está Vitinha, que Portugal está o sea, es una de las favoritas. Dembélé, Doué pueden emerger en Francia, así que cuidado con ello. Así que bueno, me duele por Kvaratskhelia, pero sí que es verdad que se lo merece. Y ese premio de ser el mejor jugador de la Champions, pues demuestra que Kvaratskhelia pues, es el mejor extremo izquierdo del mundo, como digo. Aunque bueno, está ahí con esta temporada. Bueno, la mina ha estado muy muy bien, Kvaratskhelia también ha estado muy muy bien, pero a nivel europeo, a nivel de la Champions League, obviamente sabemos que el mejor jugador está clarísimo que iba a ser Khvicha Kvaratskhelia. Así que cerramos lo que es la Champions League, vamos allá con la Hypermotion. No sin antes decirlo, de lo que se me ha olvidado antes, lo de los entrenadores. ¿Qué me parece lo de Litchi y qué me parece lo de Sarabia y sobre todo lo de Arne Slot? A ver, lo de Arne Slot me parece de ser un fracasado auténtico y demuestra que es un auténtico incompetente y que los entrenadores holandeses están muy sobrevalorados, porque Koeman también vino al Barça, seguía un Barça en crisis, pero Koeman sabemos la reputación que tiene y te lo dice una persona del Valencia que jodió un proyecto bueno en 2008, que solo ganamos la Copa del Rey y que solo... o sea, dejó en la mierda, retiró a Cañete, dejó muy mala relación con Villa, con Mata, con Silva y con todas las estrellas, la verdad. Y luego Koeman en el Barça, pues luego después no ha demostrado absolutamente nada. Luego Van Gaal es un entrenador muy sobrevalorado, la verdad. O sea, en la selección no ha hecho... O sea, ha llegado a semis. Con el equipazo que tenía podía haber llegado a la final y puede haber ganado mundiales el Holanda, al menos uno por lo menos. Luego también, en cuanto se ha salido del Ajax, Ten Hag ha demostrado que es una basura de entrenador. Y luego Arne Slot ganó la Premier el año pasado, pero es como cuando Ancelotti ganó la décima. O sea, Ancelotti ganó la décima, más que nada porque aprovechó lo de Mourinho, lo que había conseguido Mourinho del estilo de juego, para poner un poco de control en el vestuario en cuanto a los egos. Y ya está, de ganar, que obviamente sé que es difícil controlar el ego del vestuario más grande del mundo, con la BBC, con Kroos, con Modric, con Isco, con Marcelo, con Ramos, con Varane, con Casillas, con lo del Casillas y Diego López, que aún seguía lo del tema de la herida abierta. Al final Casillas fue para la Champions y Diego López la Liga y la Copa, si no recuerdo mal. Entonces, claro, es complicado, le doy mérito a Ancelotti, pero obviamente el Madrid no hubiese ganado la décima si no fuera por Mourinho, ni muchísimo menos, obviamente. Y todos lo sabemos, eso. Pues es igual con Arne Slot. Arne Slot no ganó la Premier el año pasado de forma holgada si no fuera por lo que hizo Jürgen Klopp y el legado que dejó Jürgen Klopp en esos últimos años, que estuvo muy cerca de ganar la Premier en más de una ocasión, como por desgracia solo consiguió ganar solo en 2020, una vez, de forma súper ahí, que fueron a por ella ahí, súper ahí. Y luego, bueno, la Champions, etcétera, pero en Liga, pues en Premier, el City ha dominado más que el Liverpool.
y aprovechando ese bajón del City con las lesiones de Rodri y todo eso, pues eso, o sea, el Liverpool aprovechó, pero Slot se va del Liverpool con un solo título, si no recuerdo mal, creo que es solo con la Liga, porque la Community Shield creo que la perdió con el Palace, o sea, lamentable la verdad, o sea, demuestra, los entrenadores holandeses están muy sobrevalorados, pero muy sobrevalorados, os lo digo de verdad, o sea, y dejan muy mal lugar, pero bueno, ahora que viene, que supuestamente llega Iraola, demuestra muy bien que obviamente los entrenadores españoles son los mejores del mundo. Emery, campeón de la Europa League, quinta Europa League que gana Emery, o sea, el rey de la Europa League, o sea, el Mr. Europa League es el señor Unai Emery Parera. Luego, los dos entrenadores de la Champions españoles, Arteta, Luis Enrique. Conference League, la final del Rayo, Íñigo Pérez, que se va al Villarreal y se lo merece, la verdad, pero de manual, se merece ese puesto en el Villarreal y creo que lo va a hacer muy muy bien. Luego, en el femenino también los dos entrenadores, Pérez Romeu y Sebastián Giraldez, los del Olympique de Lyon y los del Barça, también, o sea, también brutal, o sea, tenemos también entrenadores Iraola, Sarabia me parece un entrenadorazo, también aunque la hayan tirado, Bordalás, ¿qué os voy a decir de Bordalás? O sea, ha dejado a un equipo de fontaneros y de electricistas y de albañiles en Conference League, o sea, una maldita salvajada, o sea, cosa que nadie conseguiría en su sano juicio. Yo qué sé, o sea, sabemos que los entrenadores, bueno, Xabi Alonso también, yo creo que lo va a hacer bien en el Chelsea, aunque tengo mis ciertas dudas por el tema del control del vestuario, pero los entrenadores españoles son los mejores, y demuestra que, pues eso, o sea, a nivel táctico sabemos que Arteta, Iraola, todos ellos han sido exfutbolistas, han tenido mucho esto, y los centrocampistas, los Xabi Alonso, los Xavi Hernández, etcétera, pues son muy buenos entrenadores y tienen ahí su táctica y se demuestra que aquí en España, a nivel de entrenadores, a nivel táctico, se trabaja y mucho y demuestra que somos muy muy buenos, no tanto como los holandeses que están muy, pero que muy sobrevalorados y cuando se van de su país natal, de Holanda, y claro, cuando no reciben los canutitos, de Inglaterra y todo eso, cuando ven que es ilegal y todo eso, claro, ahí ya... ahí no consiguen los resultados esperados, obviamente, pues Ten Hag fuera del United, haciendo el cisma este con Cristiano, o sea, provocando un cisma con Cristiano, bueno, y todo lo que ya sabéis. Slot tirado, haciendo una temporada, bueno, que se me ha olvidado también, los 500 millones que han invertido en este mercado de verano, en el que no han conseguido absolutamente nada, o sea, pues ha sido el despido, obviamente, de Slot, así que eso, y también provocando un cisma con Salah que se va. Con el tema, sí que es verdad que no le daba tanto el nivel a Salah, pero joder, por cómo se ha despedido la mayor leyenda del siglo XXI después de Gerrard, cómo se ha despedido Mohamed Salah de la afición red, pues ha sido muy muy mal, la verdad. Ha dado muy mala imagen, demostrando que las leyendas, pues estos últimos años, pues no se van nada bien de sus respectivos equipos, muy a mi pesar, pero bueno, de los grandes sobre todo, como digo. Y está el caso del Real Madrid, obviamente, por así decirlo, con Hazard, con Marcelo y con toda esta peña, ¿sabes? Con Kroos, bueno, Kroos se fue muy bien, pero bueno, la verdad, muy lamentable. Así que bueno, cerramos lo que es la Champions League muy rápidamente, así que, pues bueno, muy sobrevalorados los entrenadores de lo que es lo que son los holandeses. Así que creo que no me dejo nada en el tintero. He hablado de Filipe Luis, he hablado un poquito de los entrenadores. Me duele un poquito por Sarabia y por Lichi, la verdad, porque sobre todo Sarabia ha hecho una buena temporada, la verdad, sobre todo al principio. Lichi pues se lo merecía, la verdad, porque los Asuna hace un par de años estaba luchando por la Conference, por Europa, así que a mi pesar, pues eso, o sea, Lichi pues obviamente se iba a ir fuerísimo. Así que vamos allá con la Hypermotion. Y ya he terminado ya de hablar del PSG y de Vicha Kvaratskhelia, que se lo merece. Así que estos han sido los resultados de la última jornada de la Liga Hypermotion, de la mejor segunda división del mundo. Aquí sí es la mejor segunda división del mundo. Y luego, pues, este fin de semana ya se juegan los playoffs, luego lo comentaremos, pero estos han sido los resultados de la jornada número 42. Real Sociedad B 1, Cultural Leonesa 1, Ceuta 1, Albacete 0, Granada 1, Sporting Gijón 2, Almería 1, Valladolid 0, Deportivo 1, Las Palmas 2, Zaragoza 0, Málaga 2, Castellón 2, Eibar 1, Burgos 1, Andorra 0, Racing de Santander 4, Cádiz 1 en la goleada del fin de semana, Leganés 1, Mirandés 0 y Córdoba 1, Huesca 1. Y así queda la clasificación final
de la Liga Hypermotion. Racing y Depor a primera división de forma directa. Se jugarán en el playoff Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón, separados por solo 2 puntos, 74 Almería, 73 Málaga, 73 Las Palmas, 72 Castellón, y se ha quedado fuera el Burgos con 72 puntos, o sea, qué barbaridad. Luego Eibar, Córdoba, Sporting Gijón y Ceuta cierra ese top 11, y luego Albacete, Andorra, Granada, Real Sociedad B, Leganés, Valladolid, Cádiz, que cierra esa permanencia, y luego se van a primera ref, Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa y, muy a mi pesar, el Real Zaragoza. Por lo tanto, las eliminatorias del playoff de ascenso son Castellón, Almería y Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Voy a volver a ver la clasificación. Bueno, como sabéis, aquí no hay penaltis. No hay penaltis en el playoff. Sí que puede haber prórroga, pero si termina el partido y en la prórroga, creo que era así, si no recuerdo mal, en los anteriores playoffs, creo que era así. No sé si han cambiado la normativa, pero creo que es así. Es decir, tú puedes llegar a la prórroga si hay un empate entre los dos y en el segundo partido, en cuanto al global, vas a la prórroga, pero no hay tanda de penaltis, y aquí demuestra la meritocracia de quedar tercero o cuarto en lo que es en la temporada regular, por así decirlo, en los 42 partidos, que es que en caso de empate, si no recuerdo mal, ponedme en los comentarios si es así, pero en caso de empate, en caso de empate, el Almería y el Málaga se irían a la final en detrimento de Las Palmas y del Castellón por haber quedado tercero y cuarto en la liga. Es decir, si el Almería empata con el Castellón en la eliminatoria al término de los 210 minutos, es decir, 90 de la ida más los 120 de la vuelta, pues entonces el Almería pasaría porque ha quedado tercero en la liga, básicamente. Creo que es así, y luego en la final dirá que también es así. Pero bueno, si no es así, ponedmelo en los comentarios, como digo. Así que cerramos la Hypermotion. No tengo que comentar mucho más de ello. Ha sido por eso, o sea, lo que es la Hypermotion, decidiéndose hasta el final, tanto el descenso con el Mirandés Leganés, que al final ganó el Leganés, por un fuera de juego del Mirandés que joder, otra vez con lo del semiautomático, con los errores del semiautomático. De hecho, quiero comentar, tanto que el Madrid se quejaba de que iba a enviar un informe a la UEFA y a la Liga de que les habían robado 16, 18 puntos y que lo habían puesto en Real Madrid Televisión y todo eso. Esto no, obviamente sé que no lo podrán porque no lo van a beneficiar, pero el Barça es el equipo que más errores arbitrales ha hecho, que el VAR ha hecho más errores arbitrales, con un total de 11-12, y ha tenido 4 errores del semiautomático, que son más que todos los equipos de la liga en conjunto. Sí, no es coña. Esto luego en el Madrid, el Real Madrid Televisión, obviamente, es como la televisión pública de Corea del Norte. O sea, obviamente es el régimen dictatorial de Florentino Pérez. Mucho, pero seguro, vamos. O sea, esto luego no va a aparecer. Pero claro, obviamente, ¿sabes? O sea, como en toda la vida. Te beneficia solo lo que quieres escuchar, ¿sabes? Pero me jode mucho, o sea, que yo como antimadridista pues lo tengo que decir en las cartas sobre la mesa porque, joder, me jode mucho, la verdad. Me jode mucho ver que menosprecian a los equipos que no se llamen Real Madrid así, la verdad. Pero bueno, cerramos ya la Hypermotion. Quería tirar ese comentario de gratis, la verdad, de gratis. Pero me parece muy vergonzoso, la verdad, muy vergonzoso. Que esos 16-18 puntos supuestos que le han robado al Madrid, pues eso. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de lo de Florentino y de Enrique Riquelme en las elecciones de la semana que viene, que creo que son. Ya tendremos tiempo. Bueno, creo que son este fin de semana, de hecho, las elecciones, así que ya veremos, la verdad. Hablaremos largo y tendido, porque supuestamente el miércoles Enrique Riquelme dice los fichajes bomba que supuestamente tiene apalabrados, así que ya veremos, la verdad, ya veremos. Pero bueno, tendremos cola para rato antes del Mundial con el tema de las selecciones, o sea, de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Así que vamos allá con el baloncesto. Me ha durado un poquito más de lo que yo pensaba, así que vamos allá rápidamente con el baloncesto, que hay que hablar bastante de la NBA, de la Liga Andesa un poquito y también de... bueno, el Euroliga obviamente ya ha acabado, así que vamos allá con la NBA y la Liga Andesa en la sección de baloncesto. Bienvenidos al club. Bueno, como he dicho, toca baloncesto, vamos allá
con la Liga Endesa muy rápidamente. Estos son los resultados de la jornada número 34. En la que ha habido victoria del Manresa sobre el Madrid, victoria del Burgos sobre el Granada, victoria del Valencia Basket sobre el Gran Canaria, victoria del Girona sobre el Juventud, victoria del Zaragoza sobre el Breogán de forma epiquísima, victoria del Murcia sobre el Lleida, victoria del Bilbao Basket sobre el Lenovo Tenerife, victoria del Baskonia sobre el Unicaja y victoria en prórroga del Barça sobre el Andorra. Y luego también ayer domingo se jugó el Barça-Valencia, que ganó 77-102 el Valencia Basket con pañolada incluida del Barça. Luego lo comentamos, pero bueno. Así queda la clasificación: 26-8 el Madrid como primero, 25-9 el Valencia, pero también 25-9 Baskonia y Murcia, que han quedado tercero y cuarto, y luego Barça quinto con 24-10, Juventud 22-12, Bilbao Basket 19-15, Lenovo Tenerife 18-16 y el Unicaja se ha quedado fuera con 17-17, cerrando ese top 9. Y luego Manresa, Breogán, Girona, Burgos, Lleida, Zaragoza, Andorra, que cierra esa permanencia, y luego Gran Canaria y Granada, que se van a segunda división, a primera FEP. Qué barbaridad lo de Gran Canaria, que recordemos que juega competición europea. Creo que juega la Conference League del baloncesto, para la gente que no lo sepa, la Conference League. Qué barbaridad, o sea... Flipando, la verdad, flipando. Y sí que es verdad que lo del Zaragoza fue épico, no lo siguiente, porque iban perdiendo de 6-7 puntos a falta de 10-12 segundos, y de repente tiran a fallar, recogen el rebote ofensivo con 94-92, es decir, 2 abajo, triple liberado y se salva el Zaragoza en la última, sobre la bocina. O sea, qué barbaridad. O sea, lo tenía perdido el Zaragoza, porque si perdía el Zaragoza se iban a la segunda división y el Gran Canaria se salvaba, pero joder, qué barbaridad, o sea, qué absoluta barbarie, qué barbaridad, o sea, qué barbaridad. Pero bueno, hablando un poquito del Barça-Valencia de ayer, que me lo vi, obviamente, bueno, el Valencia es un equipo tan superior al Barça, o sea, tan superior que me cuesta saber cómo coño nos ganaron en Euroliga en su momento, que fue la época esta de fallas, que se me hizo viral ese vídeo, más o menos, se me hizo viral ese vídeo. O sea, el Barça tiene un serio problema de plantilla veterana. Gente que no son especialistas en triple, solo tiene a Miles Norris y ya está. O sea, son gente que al empezar la segunda parte llevaban 0 de 6 en triple, o sea, no intentaban una mierda. Y el Valencia, a pesar de meter solo 3-4 triples en la primera parte, ya se habían ido de 19. La actitud también del Barça fue absolutamente lamentable, pero lamentable del Barça de baloncesto, o sea, fue pero lamentable, o sea, de hecho hubo esta pañolada en la grada, o sea, pañolada blanca, o sea, flipas, la verdad. O sea, y el equipo se va a jugar con el Murcia fuera de casa, es decir, no va a tener ventaja de campo por quedar quinto, no va a tener ventaja de campo. Joder, chaval, se va a jugar y para mí no es el favorito. De hecho, ahora os lo voy a decir cómo va a ser mi predicción de la liga, cómo va a ser la predicción del cuadro final de playoffs de la Liga Endesa. Luego lo voy a ver ahora mismo un momento cómo queda exactamente, porque si el Madrid juega con el Murcia... Lo voy a mirar un momento. Voy a irme a mi cuenta principal, a mi cuenta de Instagram. Ahí la tenéis, como siempre, abajo en la descripción. Como siempre, la cuenta de Instagram y de TikTok. Me vuelvo a decir otra vez gracias a todos los seguidores de TikTok y de Instagram. Hemos llegado ya a los 1000 seguidores en conjunto, así que muchas gracias por ello. Vale, voy a poner Liga Endesa porque es verdad que el cuadro de playoff... Lo voy a mirar, aquí está, vale, perfecto, efectivamente. El ganador del Madrid Laguna Tenerife se enfrenta al ganador de UCAM Murcia Barça. Y luego por el otro lado, Valencia Basket, Surne Bilbao Basket y luego Baskonia Juventud. Yo creo, así muy rápidamente del playoff, y así lo saco este clip seguramente para redes sociales. Yo creo que el Madrid, el Madrid 2-0 contra el Lenovo Tenerife. O sea, le gana el primer partido y le ganará el segundo seguramente. O sea, 2-0 para el Madrid. Luego el Valencia, yo creo que también 2-0 al Surne Bilbao Basket. Nos ha tocado el caramelito. O sea, obviamente el Bilbao Basket es bueno, o sea, nos va a costar, pero
En comparación, el Valencia tiene muchísima mejor plantilla que el Bilbao Basket. O sea, nos hubiese costado más incluso el de nuevo Tenerife que el Bilbao Basket, pero yo creo que 2-0 para el Valencia Basket. Luego, Murcia-Barça. Yo digo que el Murcia le gana 2-1 al Barça. Yo no veo a este Barça ganando al Murcia ni mucho menos, y se vuelve a quedar en primera ronda. Y luego la eliminatoria más igualada, Baskonia-Juventud. Vuelve Ricky Rubio a jugar unos playoffs. Eso tengo unas ganas tremebundas de verlo, la verdad. Ahora que las finales de la NBA son cada 2-3 días y no hay Euroliga, pues tengo muchas ganas de verlo. Y empezaré a verlo esta semanita. Yo creo... voy a jugármela, voy a dar un poquito una pequeña campanada. Y voy a decir que el Juventud gana... gana en dos partidos o en 3 partidos. Que jugársela al Baskonia... Bueno, sí. Yo creo que el Juventud... gana en 3 partidos, es decir, le gana, remonta la eliminatoria. Yo creo que empieza perdiendo en la eliminatoria, gana el segundo partido y gana el tercero, yo creo, en el Bues Arena. Yo creo que gana 2-1 el Juventud. Por lo tanto, las semifinales sería Real Madrid UCAM Murcia y Valencia Basket contra el Juventud de Badalona. Aquí yo creo, el Madrid de Murcia, yo creo que queda 3-1 para el Madrid. Aquí es formato a lo mejor de 5 partidos, es decir, quien gane 3. Yo creo que 3-1 para el Madrid. El Murcia yo creo que le saca algún otro partido, pero intrascendente. Yo creo que le sacará le sacará el tercer partido, ahí 2-1, etcétera, pero yo creo que el cuarto ya se decide. Yo creo que 3-1 para el Madrid, encima con todas las bajas que tiene. Y luego el Valencia Basket yo creo que también 3-1 contra el Juventud de Badalona. Por lo tanto, habrá otra final Real Madrid-Valencia Basket, como fue el año pasado y como ha sido en las semis de la Final Four, en el que, muy a mi pesar, yo creo que el Madrid, yo creo que va a ganar la Liga y va a ganar 3-1 la eliminatoria contra el Valencia Basket. Así que rápidamente pasamos, rápidamente lo decimos. Real Madrid, Lenovo Tenerife. Real Madrid en 2 partidos. Murcia-Barça. Murcia en 3 partidos, es decir, gana 2-1. Luego Valencia Basket, Surne Bilbao Basket. Valencia en 2 partidos. Luego Baskonia Juventud, yo digo Juventud en 3 partidos. Luego las semifinales, como he dicho, Real Madrid. Luego las semifinales, Real Madrid, Murcia, Madrid en 4 partidos, es decir, 3-1. Y Valencia Basket, Juventud de Badalona, Valencia Basket en 4 partidos, es decir, en 3-1. Y luego la final, Real Madrid, Valencia Basket, Real Madrid en 4 partidos, es decir, 3-1 para el Real Madrid, que muy a mi pesar el Valencia no le da para competir al Madrid, ni muchísimo menos, o sea, no le da. Y se demuestra que este año, o sea, esta última parte de la temporada, el Valencia no la gana al Madrid. Así que se demuestra claramente que el Madrid es un poquito superior a nosotros y aún sin pivots nos reventaron el partido. Pero bueno, Garuba no se va a recuperar, veremos si Tavares y Len se recuperan, pero bueno, ya veremos ello. Así que cerramos lo que es la Liga Andesa y vamos allá con la NBA. Y hay que hablar de San Antonio Spurs y hay que hablar de Oklahoma City Thunder. Se hizo justicia con esta eliminatoria. Yo creo que todo el mundo, la gran mayoría de personas que conozco, yo creo que al 90-95% de personas iban con San Antonio Spurs. O sea, no se podía permitir la liga y todo eso, o los fans, que el Oklahoma volviese a llegar a una final, a la final de la NBA. Primero por el juego tan asqueroso que tienen de flopear. O sea, pero asqueroso, la verdad. También nos han regalado, o sea, sí que es verdad, ponemos los puntos sobre las IES. Nos han regalado una eliminatoria espectacular tanto San Antonio como Oklahoma, con finales, el primero y el séptimo partido impresionantes, pero impresionantes. El séptimo partido que todos queríamos. Sí que es verdad que aquí, muy a mi pesar, porque soy hater de Shea, yo obviamente hay que respetar a Shea por lo que ha hecho, porque ha carrileado a unos Thunder que no estaba ni Ayay Mitchell ni Jalen Williams en todo el resto de la eliminatoria. No estaban en la eliminatoria, sí que en gran parte de la eliminatoria, con un Chet Holmgren que ha sido superado por Víctor Wembanyama de forma espectacular, hasta el punto de que a pesar de que hizo 2 tapones en el séptimo partido, solo tiró 2 veces a canasta, teniendo en cuenta que Holmgren era el segundo máximo anotador de todos los playoffs de Oklahoma, junto con Ayay Mitchell. Así que flipas, la verdad. O sea, Shea no podía hacer nada más. Ya es bastante que hizo 35 puntos y 9 asistencias en ese séptimo partido. O sea, que cumplió Shea, obviamente. Que por esa parte duele, la verdad. Pero
Por otra parte me alegro porque Wembanyama con la celebración demuestra que hay vida en la NBA, y me explico. Veníamos de una época en la que no celebraban tanto los títulos, que era una época, como se suele decir en redes sociales, nonchalant, que poco se veía las emociones así verdaderas de un jugador NBA, y más de emociones por postureo, como lo de Tatum, lo de We Did It, Anything is Possible, imitando a Kevin Garnett. Lo de Jokic, pues bueno, ahí como si, o sea, me da más emoción ver los caballos, que seguramente estaría viendo caballos en la final de la Champions, porque estuvo Giannis y Jokic ahí en el palco de la final de la Champions en Budapest. Luego Shea también, pues eso, o sea, su tío súper serio, etcétera, pues que no celebra, o sea, sí lo celebra, pero tampoco no sé, no es una emoción tan pura, por así decirlo. Y con Víctor Wembanyama con esa emoción, pues la verdad que fue, pues eso, o sea, demuestra que aún hay gente que vive el baloncesto como si fuera un niño, y eso a mí siempre me va a encantar y siempre me va a llenar el corazón, pese a que haya mucha más gente nonchalant, que sea fría, que sea tibia, etcétera. Y obviamente sabemos que la persona emocional siempre va a destacar, y para bien, contra ese grupo de nonchalants, de gente tibia que hay, por desgracia, en esta sociedad. Llegando al partido, otra vez Oklahoma empezó muy mal el primer cuarto, o sea, muy bien el primer cuarto, empezó muy bien San Antonio. Le ha fastidiado mucho en la serie empezar mal los primeros cuartos a Oklahoma. Luego sí que es verdad que empezó a remontar muy bien con buenos minutos de McCain. A nivel defensivo estuvieron bien, aunque por así decirlo, a pesar de que dejaban mucho, o sea, hacían mucho 2 contra 1 a Wembanyama y dejaban solo a la gente liberada como Champagny y como De'Aaron Fox, que se marcaron unos séptimos partidos impresionantes. De hecho, Julian Champagny se convirtió en el tercer jugador en la historia en meter 6 triples en un Game 7 de finales de conferencia. Algo que solo habían hecho los para mí, dos mejores tiradores de la historia, Stephen Curry y Klay Thompson. Lo hizo Curry y Klay Thompson en el séptimo partido de las finales de conferencia en 2016 contra Oklahoma City Thunder, precisamente, contra Durant, Westbrook, etc. Solo habían conseguido ellos 6 o más triples, y Champagny, que se une a una lista muy, muy exclusiva, la verdad. Así que brutal lo de Champagny, que ha sido muy muy clave, fue muy clave. Sobre todo, y Fox también, en el momento en el que Oklahoma se puso por delante, Fox estuvo muy muy bien, con tiros muy difíciles, algo punteados, y consiguió, pues eso, o sea, ganar, consiguió mantener esa diferencia e irse al descanso y al final del tercer cuarto con una ligera ventaja a San Antonio. O sea, que muy, muy por desgracia la habían perdido un poquito del primer cuarto, porque el primer cuarto creo que se fueron con más 8, más 9, etcétera, y llegaron a ponerse más 12 o más 13 en el primer cuarto. Pero sí que es verdad que a nivel defensivo estuvieron increíbles. No podían dejar, como digo, a Wembanyama los 2 contra 1, porque estaban muy calientes tanto Fox como Champagny desde fuera. Castle a nivel defensivo estuvo espectacular. Hubo un momento en que Oklahoma estuvo muy bien a nivel defensivo, sobre todo Cason Wallace, que hizo 14 puntos en el último cuarto. El segundo y el tercer cuarto de Shea fue una locura. Yo estaba flipando, la verdad. O sea, me había despertado. O sea, una Coca-Cola y Shea Gilgeous-Alexander me habían despertado de casi dormirme antes de las 2 de la madrugada, pero qué barbaridad de segundo y de tercer cuarto hizo Shea. O sea, de todos los colores la metía, o sea, brutal. O sea, no le voy a discutir nada de las faltas que sacó, ni muchísimo menos, porque son faltas clarísimas, la verdad. Es un tío muy pillo, que aunque muy a mi pesar a todos no nos guste nada cómo saca las faltas, pero así es la vida, se juega el reglamento y se exprime al límite el reglamento. Sí que es verdad que algunas faltas las intentó buscar y no se las concedieron. Obviamente, no controlas lo que es la mafia de la NBA, no controlas tanto todo, la verdad. Así que bueno, y luego el último cuarto, la clave también fue el tapón de corneta a Hartenstein, que si metía esa bola a Hartenstein, si la hundía para abajo, estaban a 4 Oklahoma en el momento en el que Wemby estaba con la quinta falta y en el banquillo descansando para evitar la sexta falta. O sea,
flipas, la verdad, lo increíble que fue Cornet. Como sabemos que fue bendecido por las monjas, ahí no sé en qué partido fue, pero fue bendecido por las monjas. Así que eso, se ha ganado todo el respeto de San Antonio, de la ciudad de San Antonio, el señor Luke Cornet como pívot suplente. Obviamente Wemby se merecía ese Finals MVP, ese MVP de la conferencia oeste. Obviamente se lo hubiesen dado a Shea y se hubiesen ganado, obviamente, pero Wembanyama pues estuvo muy bien. Luego también minutos muy buenos de Dylan Harper, pero buenísimo, la verdad, a nivel defensivo, como una roca. Castle también como una roca. Ya me estoy imaginando a los fans de los New York Knicks viendo cómo Stephon Castle está defendiendo a Jalen Brunson y ya se le están haciendo un poquito de pesadillas pese a que llevan 11 victorias seguidas los Knicks, pero bueno, cuidadito con ello que puede ser interesante esa eliminatoria, o sea, va a ser una eliminatoria que me encanta, la verdad, que me va a encantar, y se repite, como digo, esa final del 99 y la final de la Copa NBA de este año que ganó Nueva York. Aún así, yo creo, sinceramente, que Nueva York va a ganar las NBA Finals. Os lo digo de verdad. Yo creo que las va a ganar. Yo creo que las va a ganar en 6 partidos. Y tú imagínate ganar el sexto en el Madison Square Garden, porque recordemos no tienen ventaja de campo. Cuidadito con ello, solo digo eso. Pero qué barbarie. Qué barbarie lo de... Esta eliminatoria va a ser muy, muy guapa. Pero si gana Wembanyama el Finals MVP y un anillo con 22 años, el legado de Wembanyama se viene. Porque la diferencia que tiene con Oklahoma es que, primero, tienen espacio salarial. Segundo, tiene a Dylan Harper con 20 años, Carter Bryant con 20-21, Castle con 21, Wembanyama con 22. O sea, tiene unos jóvenes que yo flipo, de verdad. O sea, va a ser... O sea, sí que es muy difícil repetir campeón. De hecho, desde 2018 no se repite el campeón. O sea, que hubo 17-18 los Warriors. A partir de ahí, todos los campeones han sido diferentes. Toronto, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics, Thunder. Y ahora va a ser Knicks o San Antonio Spurs. O sea, van a haber 8 campeones distintos. O sea, demuestra que la NBA está muy bien hecha y que, aunque lo intenten joder con las reglas anti-tanking y todo eso, vamos, o sea, se nota que es... O sea, se nota que es la mejor liga del mundo. Es que es la mejor liga del mundo. Bueno, de baloncesto, del deporte, o sea, yo creo, vamos, porque es que es una cosa increíble, de verdad. O sea, ya no solo por el nivel de estrella, sino por que está organizado súper bien. O sea, a la mínima que hay una pequeña crisis, la arreglan ya, la verdad. No como la liga que tiene corrupto a los árbitros, corrupto a todo el mundo. O sea, te vas cobrando, pero que flipas, la verdad. 5 veces más que los presidentes de las otras 5 grandes ligas. O sea... Increíble, de verdad. O sea, lo de la NBA me parece sencillamente increíble. Y espero que vaya bien lo de las reglas anti-tanking. Y yo solo espero... El draft es en 20 días. Vamos a hacer una apuesta. Si Adai Mara acaba cayendo en Dallas Mavericks, me compro su camiseta. Si Dallas Mavericks tiene el pick número 9 del draft. Si Adai Mara cae en la posición número 9, aunque muy seguramente caiga en el 8, muy seguramente... en el 8 que lo pilla Atlanta Hawks, si lo pilla Dallas Mavericks, me veréis en algún programa de septiembre o de octubre o no sé cuando esté la camiseta disponible, lo pagaré. Pagaré lo que sea para tener una camiseta de Adai Mara de los Dallas Mavericks. Lo tengo clarísimo, pero lo tengo clarísimo. Así que cerramos el baloncesto, cerramos la NBA también. Tengo unas ganas tremebundas de las finales de la NBA. Sí que es verdad que todos los partidos son a las 2:30 hora española, a las 2:30 de la madrugada, como digo, pero bueno, obviamente se verá al día siguiente los partidos, que empieza la madrugada del miércoles al jueves a las 2:30 de la madrugada, hora española. Así que cerramos tema baloncesto, vamos allá con el tenis, que hay que hablar de la mejor primera semana de la historia de un Grand Slam en Roland Garros 2026. Vamos allá con el tenis. Bueno, como he dicho, toca tenis, vamos allá con lo que ha sido la mejor primera semana de la historia de un Grand Slam. Tengo aquí un tuit de José Morón que lo ha resumido muy muy bien. Esto era de antes de ayer,
es decir, del sábado, que es cuando terminó lo que es la primera semana de competición. El domingo también pasaron un puño de cosas. Ahora repasaremos el cuadro, cómo está en el cuadro, porque ahora mismo creo que, bueno, hay 2 partidos de cuartos de final y hoy se juegan, hoy lunes se juegan los otros duelos de octavos de final, pero la primera semana de Roland Garros puede ser, yo te corrijo, José Morón, es la más loca de la historia de los Grand Slams. Ha sido impresionante. Antes de decir lo que ha esto, partidos maratonianos, remontadas épicas, o sea, yo no sé, o sea, he visto más partidos de más de 5 horas en una semana en Roland Garros que en el resto de mi vida. El partido Cerúndolo-Andaluz es 6 horas 3 minutos. Partidos de Berrettini increíbles. Casper Ruud remontando 2 sets en contra a To Cristos, a Safiullin, a Tommy Paul. Luego perdió ayer con Fonseca, pero fue una cosa increíble. O sea, nos han regalado cosas impresionantes. O sea, 4 horas y media fue el partido de ayer de Fonseca contra eso. Luego, o sea, contra Casper Ruud. Luego, Fonseca también remontando sets en contra a Prismic y a Djokovic. Dejándonos partidos para el recuerdo de casi, o sea, de 4 horas, de casi 5 horas de partido. Berrettini también, o sea, increíble. Mensik en el partido contra Nabone se fue en silla de ruedas, o sea, una cosa de locos, o sea. Pero bueno, no me quiero adelantar a los acontecimientos. La primera semana, bueno, sí, como he dicho, Roland Garros, la primera semana ha sido la mejor de la historia. La mejor de la historia. Sinner, el apagón de Sinner cuando estaba a 4 puntos de ganar. Recuerdo que iba 6-3, 6-2, 5-1 con resto para ganar el partido. Y luego le entra la pájara mental. Fonseca remontando un 0-2 a Djokovic, o sea, 2 sets en contra a Djokovic, y también 2 sets en contra a Prismic en la anterior ronda. Kouamé liándola con 17 años, sí, 17 años. Del 2009. Es el francés que más lejos ha llegado en el cuadro masculino. Un tío del 2009. Eso demuestra lo mal que está la Federación Francesa. O sea, que la Federación Francesa de Tenis está, a pesar de tener a gente buena como Moutet, Rinderknecht, Fils, etcétera, que están dentro del top 30, este tío viene muy muy fuerte. Luego, Rybakina eliminada en segunda ronda. Coco Gauff eliminada en tercera ronda por Anastasia Potapova. Luego, lo de Rafa Jodar también en el partido fue el tercero o el cuarto set cuando pierde el segundo o tercer set. Que supuestamente empuja un recogepelotas, pero es un efecto visual tan grande que engaña al ojo humano. Realmente no empuja a Rafa Jodar a la recogepelotas, y la liada que se pegó en redes sociales fue... O sea, la furada fue espectacular, la verdad, pero bueno. Lo de Rafa Jodar, impresionante. Pero se ve claramente en el vídeo, en otro ángulo, que la recogepelotas se aparta. Pero claro, el efecto visual de empujar la mano, de empujar la mano y justo engañar al ojo humano de que piensas de que le ha tocado y le ha empujado a Rafa Jodar a la recogepelotas, pues eso, pues se lió que flipas en redes sociales, pero se queda claro que es un efecto visual, pero de los más grandes que he visto en mi vida. Luego, Alejandro Tabilo, el chileno, segunda semana de Grand Slam por primera vez, o sea, increíble, o sea, eliminando a Kouamé, a la gran sensación. Luego, Berrettini, que parece el Berrettini de 2020-2021 en su puñetero prime, o sea, dejándonos partidos maratonianos impresionantes, y juegas hoy contra Cerúndolo. Luego, Mensik, que después de ganar a Nabone, se lo tienen que llevar en silla de ruedas, y ha pasado a cuartos de final, porque ha ganado a De Minaur, después de perder el primer set por 6-0, y le ganó a Rublev ayer en 4 mangas. Flipas, la verdad. Luego, Ruud, también que le da un golpe de calor en primera ronda cuando tenía 5 bolas de partido en primera ronda para ganar 3-0 a Safiullin. Casi se desvive. Le tienen que tomar la temperatura, y de repente Safiullin se rompe la espalda en el sexto juego del cuarto set, y al final Ruud remonta. O sea, y luego también otra remontada que hace a Tommy Paul, pero impresionante. Luego, hay un Cerúndolo en octavos, y no es Fran Cerúndolo. Francisco Cerúndolo, el hermano mayor, quedó eliminado por creo que fue Comesaña, si no recuerdo mal. No, Comesaña no. No sé con quién fue eliminado Cerúndolo ayer. Lo voy a mirar, pero sí, efectivamente. Juan Manuel Cerúndolo, el hermano pequeño, ha llegado a octavos de final. Y veremos qué pasa hoy. La verdad. Voy a mirar contra quién fue eliminado Francisco Cerúndolo, porque ahora mismo no me acuerdo. Cerúndolo es contra Berrettini. Estos fueron los octavos de final de ayer.
eso, con Esbagda. Con Esbagda, o sea, el Esbagda, este pavo, Esbagda, el estadounidense, el otro día, hace un par de semanas, perdió con el 600 del mundo. Y ahora mismo está metiendo de segunda semana de Grand Slam. Luego Jesper de Jong llegando a segunda semana de Grand Slam. Pablo Carreño llegando a segunda semana de Grand Slam también. Que estuvo a punto de ganar a Rafa Jodar si no fuera por las molestias que tuvo en el tercer y en el cuarto set. Y luego en el quinto también, o sea... De verdad, la semana que ha habido en Roland Garros es una de las más épicas que he visto en mi vida. Bueno, la más épica que digo, o sea, es impresionante. Y todavía no acaba, o sea, ¿quién me iba a decir que antes de empezar el torneo iba a decir a día 1 de junio de 2026 en el primer programa de junio de Resacón Deportivo que los favoritos para llegar a la final son Félix Auger-Aliassime / Flavio Cobolli y Alexander Zverev? O sea, ¿quién en su sano juicio iba a decir eso, tío, O sea, Zverev te lo puedes decir, o sea, lo podías decir después del torneo, pero Auger-Aliassime y Flavio Cobolli, que de hecho precisamente se pueden enfrentar en cuartos de final, que yo ya no me creo nada, o sea, yo me puedo esperar que Auger-Aliassime le gane a Tabilo, que Esbagda le gane a Cobolli, o sea, yo me espero cualquier cosa, de verdad, lo digo de verdad, pero bueno. Luego, el calor ha sido impresionante en Francia, o sea, en París. Esta semana se vuelve a la normalidad, pero luego lo del o sea, el calor ahí en Francia dando parraques a todos, o sea, la recoge pelotas en un partido que se tuvo que ir porque le dio un golpe de calor, o sea, y esto lo peor es que va a ir a peor los siguientes años, porque el tema del calentamiento global y toda esa mierda, pero joder, chaval, qué barbaridad. Y luego también, para más Inri, Swiatek eliminada ayer en octavos de final. Una 4 veces ganadora de Roland Garros, eliminada por Elina Svitolina. O sea, el tenis ucraniano está de celebración porque una de ellas va a llegar a semifinales. Marta Kostyuk o Elina Svitolina. Y ojalá que haya un duelo de semifinales Mirra Andreeva, Elina Svitolina. Estaría muy, muy guapo, la verdad. Por cierto, esto, o sea, decidme que no recuerda el outfit de Mirra Andreeva a Stephanie, la de Lazy Town, tío. Es igual, hermano. Es igual. O sea, qué barbaridad. Tío, me da vibes de ello, tío. Me da vibes de ello. De tía super happy flower, etcétera. Y ahí de que vive en el mundo de Yuppie, de verdad. Pero qué barbaridad, pero bueno. O sea, es que lo que no pase en Roland Garros no va a pasar. O sea, lo que ha pasado en Roland Garros no va a pasar en todo lo que queda de temporada. O sea, va a ser impresionante. O sea, ha sido pues la cosa más impresionante que yo he visto en mi vida, como digo. Pero bueno, cerramos lo que es el tenis. O sea, ha sido la mejor primera semana de competición que yo he visto en mi vida. Pero en mi vida, o sea, ha sido una cosa de locos. Así que vamos allá con el motor, con el Gran Premio de Mugello y con la IndyCar en el Gran Premio de Michigan en Detroit, en la que Palou ha dado una masterclass, siendo la carrera más difícil de toda la temporada. Así que vamos allá con el motor. Sigue tu instinto, Marc Márquez, que vuelves a ser campeón del mundo. Bueno, como he dicho, toca motor, vamos allá con la última sección de este programa número 32 de la temporada, en honor Magic Johnson, Cooper Flag, Shaquille O'Neal y también de todos los seguidores que me habéis seguido por TikTok y los que tengo por Instagram. Muchas gracias a todos por seguirme. Como digo, tenéis las redes sociales en la descripción del vídeo en YouTube. Primero, Gran Premio de Mugello. Las prioridades mandan, obviamente. Las fotos que tengo aquí con mis pilotos favoritos, obviamente se tiene que notar. Estoy muy orgulloso de Marc Márquez, de que 2 semanas antes estaba operándose en casa, recuperándose. Ha hecho el esfuerzo titánico de llegar a uno de los circuitos más exigentes de todo el calendario, en el que ya lo dijo en rueda de prensa de que si te caías, sobre todo en las zonas de la Rabiata y todo eso, en San Donato y todo eso, lo iba a sufrir mucho el cuerpo. Y lo que ha hecho ha sido sencillamente impresionante. Más allá del resultado, obviamente espero para la gente que odia a Marc Márquez que le respete mucho más, porque 2 semanas antes, como digo, estaba recuperándose en casa de una lesión, de lesiones, de lo del hombro, las 1001 cosas que ha tenido Marc Márquez, que son muchas, o sea, las cicatrices que tiene en el hombro, o sea, en el hombro y en el brazo es impresionante. Y como dijo en el documental de All In de Amazon Prime,
todo esto es por ganar, todo esto es por ganar. Y a pesar de que va a sufrir y de que muy seguramente ya no sea candidato al título, porque como digo, las Aprilia es imparable, estuvo a esto, Ogura, de hacer otro triplete a Aprilia, el segundo consecutivo, estuvo a esto, de hacer el segundo triplete consecutivo en carrera de domingo. Aprilia, que nunca había ganado Aprilia en Mugello y nunca había ganado Marco Bezzecchi en Italia, en su casa. Por lo tanto, mérito tremendo, la verdad, mérito tremendo, pero las Aprilia, que encima rompieron el récord de mayor velocidad a punta de toda la historia de MotoGP con 368 km por hora hecho por Jorge Martín, o sea, flipas, la verdad. Pero hablando de Marc Márquez, tiene un mérito tremendo, la verdad, o sea, no hay que hablar tanto del resultado, que queda quinto o sexto en la sprint y séptimo o sexto en la carrera. Tiene un mérito tremendo y sé que va a sufrir por ello, pero me alegra verle con una sonrisa después de todo lo que ha sufrido estos últimos 4 o 5 años, que solo le ha dado un poco de respiro el año pasado, y ni eso, la verdad, porque en Indonesia le tiró Marco Bezzecchi, así que flipas, la verdad, pero bueno. Muy contento de Marc Márquez. La carrera del domingo, también me vi la sprint, pero sobre todo la carrera del domingo, bueno, la carrera del sábado, Raúl Fernández, gran ritmo hizo en la sprint. Luego la carrera del domingo se autosaboteó sus opciones, saliendo segundo y saliéndose en la primera curva, o sea, pilló la mala trayectoria, o sea, frenó muy tarde. Y para no llevarse a Bezzecchi, pues se fue largo y perdió sus opciones de victoria de la carrera. Y eso que tuvo bastante buen ritmo, o sea, tuvo un mejor ritmo que Pecco Bagnaia, etcétera, y todos ellos. Luego Bagnaia, que intentó tirar que flipas en las primeras vueltas, poniéndose por delante de Bezzecchi, pero a partir de la vuelta 13, 14 o algo así, el neumático ya le dijo basta. O sea, Bezzecchi se estaba acercando poquito a poquito cual tiburón italiano es el chaval este. Y eso, o sea, primero le pasó Bezzecchi, luego le pasó Jorge Martín, y como digo, estuvo unas 20-30 milésimas de que Ogura le pasase en la última vuelta, estuvo a esto, o sea, que muy a mi pesar, las Aprilia están siendo imparables. Y nos vamos a Balaton Park este fin de semana, circuito en el que Marc Márquez ganó el año pasado, pero que Bezzecchi estuvo a punto de ganar a Marc Márquez en ese estreno del circuito, en el que es un circuito en el que no se puede adelantar, es un circuito de los típicos nuevos estos de mierda, así de claro, y todo lo que no sea una victoria de Bezzecchi en Balaton Park sería un fracaso estrepitoso. Primero porque Martín no ha corrido nunca, y porque estaba lesionado. Y segundo, porque Bezzecchi el año pasado quedó segundo y estuvo varias vueltas primero en la carrera, así que en esa carrera de domingo, así que yo creo que todo lo que no sea una victoria de Bezzecchi y a escaparse ahí poquito a poquito en el campeonato con Jorge Martín, pues será un fracaso, la verdad, de fin de semana. Y luego creo, si no recuerdo mal, que hay un pequeño descanso, si no recuerdo mal, de 2 semanitas. Hasta, creo que era, no me acuerdo qué siguiente carrera es después de Balaton Park, lo voy a mirar ahora mismo antes de pasar a la IndyCar, y ya cerrando básicamente, porque tampoco eso, es Hungría. Y luego 2 semanas después, el 21 de junio, nos vamos a mi circuito favorito después de Cheste, aquí de la Comunidad Valenciana, que es para mí República Checa. El circuito de Brno, yo tengo mucho cariño al circuito de Brno, porque es un circuito muy exigente, cambios de rasantes, o sea, cambios de altura, chicanes increíbles. O sea, yo tengo muchísimo recuerdo porque creo que la mejor victoria de Dani Pedrosa fue Brno 2012 para mí. Yo soy muy fan de Dani Pedrosa, así que esa pelea que tuvo con Jorge Lorenzo en Brno 2012 fue sencillamente espectacular. La tengo recordada en la memoria para siempre. Luego después, a la semana siguiente, y para cerrar junio, es Assen. Y luego ya un par de semanitas de descanso hasta Sachsenring. Y luego ya vacaciones de julio. En julio solo habrá una carrera, que es Sachsenring, como digo, el 12 de julio. Y hasta Gran Bretaña, es decir, hasta Silverstone el 9 de agosto no tendremos carreras. Y luego también que lo estoy viendo por aquí, va a haber 3 semanas de parón entre Gran Bretaña y Aragón, que es finales de agosto. Joder, chaval. Y luego ya haremos dobletes, tripletes en las carreras estas, como digo, del continente asiático, que
Va a costar mucho. Espero que Bezzecchi gane la carrera o sea, gane el mundial en Indonesia o en Japón, porque levantarme a las 4 de la mañana en Australia, la verdad que no me hace ni puñetera gracia, no lo voy a negar. Sí que es verdad que es un circuito impresionante, pero joder, me duele mucho. Menos mal que el año pasado se retrasó una hora, se retrasó a las 6 de la mañana y era más o menos aceptable por el tema del viento o algo así. Se atrasó una hora, menos mal. Pero bueno, vamos a hablar de la IndyCar, cerramos ya lo que es el tema de MotoGP y con esto y con la IndyCar terminamos lo que es la sección de motor y hablamos de la agenda de la semana que viene, que hay como siempre mucha tela que cortar en el programa número 33 de la temporada. Por cierto también, que no se me olvide, el programa número 32, este programa número 32 también va en honor a las 32 victorias de Fernando Alonso, que encima ha surgido una polémica ahora que estamos en el tema del motor, que no va a conceder entrevistas a DAZN, a no ser que esté Melissa, su mujer. O sea, flipa la verdad, porque alguien del entorno de DAZN filtró que un nombre falso de su hijo, así que, y claro, se ha enfadado que flipa Fernando y no le va a dar conceder entrevistas a DAZN, cosa que es lo que pasó en el Gran Premio de Canadá. Así que, joder, madre mía, tenemos tela para cortar con Fernando, madre del amor hermoso. Pero bueno, como digo, tengo aquí varias cosas aquí en el móvil, porque lo estoy mirando boca abajo. La victoria de Palou en Detroit es una de las más jodidas de su carrera deportiva. Es una de las más jodidas de su carrera deportiva y demuestra por qué la victoria de Palou en Detroit demuestra por qué actualmente es el mejor piloto del mundo en motorsport. O sea, contando Fórmula 1, rallies, IndyCar, MotoGP, etcétera, es el mejor piloto del mundo. Le putearon que flipas en Detroit así de veces. Es verdad que le beneficiaron algunas, luego lo comentaremos, pero le beneficiaron muchas menos cosas que le perjudicaron. Primero, cumplió haciendo la pole y dominando los libres, porque dominó en un circuito muy complicado como es Detroit, en el que el año pasado no ganó porque Malukas le chocó contra el muro y jodió eso, la verdad. Y el karma parece que se lo ha devuelto, porque David Malukas, que iba segundo en el Mundial a 38 puntos, se estrelló contra el muro en la Q1, por así decirlo, en la Q1 de la clasificación el sábado. Eso, pues bueno, bien, la verdad. Luego Kirkwood estaba sexto, los Andretti iban a ir volando, luego lo comentaremos, pero bueno. Primeras 10 vueltas, muy bien, Palou estaba bien líder, etcétera, Will Power y McLaughlin se estaban peleando un poquito entre ellos, le habían metido una ventaja de 2 segundos, ¡pum! Primera bandera amarilla, a tomar por culo la ventaja que ha conseguido, por un choque de Rasmussen contra el muro, que fue un choque bastante fuerte, como digo. Luego, después de la bandera amarilla, le pasa a Will Power, se empana, la verdad, no se esperaba ese adelantamiento. No sé si utilizó push to pass Palou, Power, pero ahí está, le pasa. Luego, se va un poquito Will Power a intentar exprimir un poco el neumático. Palou hace un poco de ahorro de energía, primero porque en las primeras 30 vueltas creo que le quedaban como unos 110, 120 segundos de push to pass. Tienen todos 200 segundos. Había utilizado bastante, la verdad, de push to pass Alex Palou, con lo que eso supone en el tema del combustible. Luego, no solo eso, sino que Power reduce tanto el ritmo que Palou intenta adelantarlo y no solo no le adelanta, sino que es adelantado por McLaughlin y por Christian Lundgaard. También, o sea, para más Inri, la verdad. O sea, Will Power iba más lento que una puta tortuga, la verdad. O sea, los neumáticos en la vuelta 25 estaban ya en la mierda y ¡pum! Le adelantan. Pero bueno, no solo eso. Vuelta 34 para Palou y les hace undercut a todos. También muy bien porque McLaughlin adelanta a Power y Lundgaard también adelanta a Will Power y claro, el tema con el neumático destrozado, con el neumático blando que estaban destrozadísimo, pues claro, obviamente Power y McLaughlin pues iban a perder tiempo. Luego Lundgaard, sí que es verdad que tiene el error Christian Lundgaard de que tiene el neumático duro y para la vuelta 37-38 para como protegerse, por así decirlo. Y luego después no se protege una mierda porque sale por detrás de Pato, de McLaughlin y de Will Power. Y de Kirkwood también. Sale detrás de todos, la verdad. Pero eso. Después de la primera parada, Palou vuelve a escaparse.
Luego, carrera más o menos tranquila, más o menos. Vuelta 65, para Alex Palou, el único que para de los líderes, a meter el neumático duro. Una vuelta después, bandera amarilla. ¡Pum! Perfecto. Perfecto. O sea, ahí la estrategia estuvo on point, la verdad. ¿Y eso qué? Palou, en un momento dado en la radio decían que le iban a parar en la vuelta 72-73. Y yo digo, ¿pero cómo va a aguantar 30 y pico vueltas con el blando? O sea, es imposible, la verdad. O sea, estaban las lonas en la vuelta 34 su blando. Pero bueno, tuvieron la... Ese fue el único momento de buena suerte que tuvo Palou. O sea, de parar y luego la bandera amarilla una vuelta después. Que ahora mismo no me acuerdo quién fue el accidente. Creo que fue Ferrucci con BK, si no recuerdo mal. Creo que fue Ferrucci con BK, sí. Ferrucci con BK. Luego, ahí todo el mundo pensó, vale, la victoria está sentenciada. Está entre medias de muchos coches Palou y Kirkwood, que Kirkwood era el segundo virtual porque estaban Rossi, estaba Rosenquist, estaba gente que había parado en la primera bandera amarilla y que estaba con la estrategia alternativa, por así decirlo, la estrategia contraria. Entonces, claro, estaban ahí detrás. Pero ¿qué pasa? Vuelta de relanzada, vuelta 70-71, vuelta 73-74, ¡pum! Otra bandera amarilla. A tomar por culo la ventaja de Palou. ¿Por qué? Porque todos paran, los que no habían parado paran ahora, que son Kirkwood y toda esta peña, y ¡pum! O sea, habían parado antes. Habían parado antes todos, Kirkwood y esto. Y claro, la ventaja que había conseguido Palou en la relanzada con Kirkwood y con toda esta peña se va a la mierda. Se va a la mierda y se juntan todos, porque los que estaban entre medias, que son Rossi, Rosenquist y toda esta peña, pues claro, se paran y se van para atrás. Y claro, estaba a 26 vueltas del final, Palou con el duro y Kirkwood con el blando. Y yo me quedé en plan, me cago en su puta madre. A falta de 24 vueltas, perdón, a falta de 24 vueltas. Y claro, bueno, por otra bandera amarilla que provocó Ferrucci también, como digo. Y ya no solo eso, sino que Palou, después en la relanzada, dijo en rueda de prensa, luego dijo después de en carrera, que no había calentado bien los neumáticos en las salidas. Y estuvo a punto de pasarle Kirkwood. De hecho, en el momento en el que Kirkwood estaba a punto de pasarle, estaba 2 décimas utilizando push to pass que flipas, pasa una bandera amarilla. Otro golpe de fortuna de Palou, de los pocos, el único momento de fortuna que tuvo Palou, porque la bandera amarilla de la vuelta 66 se vio anulada por la bandera amarilla de esa relanzada. O sea que, digamos que tuvo suerte Palou, la verdad, en ese sentido, porque estaba a punto de adelantarle Kirkwood en la recta de Detroit. Eso, un poquito de suerte, como digo. Luego, después de esa otra bandera amarilla, Palou aguanta que flipas a Kirkwood en esas primeras vueltas en la que hace bloqueos, a punto está de irse al muro, no calentó bien los duros. De repente se va a los 2 segundos. Y yo digo, vale, la carrera está sentenciada. ¡Pum! Otra puta bandera amarilla. A falta de 10 vueltas para el final. La ventaja a tomar por culo. Es que yo, de verdad, tío, o sea, la mala suerte que tuvo Palou ayer, y aun ganando la carrera, demuestra que este tío tiene una mentalidad de puto campeón y que el 5.º título está cada vez más cerca, lo digo de verdad. Luego, por eso, también la bandera amarilla esa del antes de la... O sea, que estaba ahí con Rossi, Rosenquist, Schumacher, Malukas. Schumacher y Malukas fueron los que provocaron esa bandera amarilla que evitó, o sea, que anuló la buena bandera amarilla que benefició a Palou en la vuelta 66. O sea, absolutamente lamentable, o sea... Qué barbaridad, o sea, la cantidad de banderas... Sabíamos que iba a haber muchas banderas amarillas porque Detroit, en la gran mayoría de curvas, son un circuito muy estrecho y que iba a haber hostias. Iba a haber hostias contra el muro, obviamente, está clarísimo. Pero la carrera que gana Palou en Detroit es de tenerlos así de grandes, os lo digo de verdad. Demuestra por qué es el mejor piloto del mundo. Hizo una masterclass con todos los que os he contado, que la única bandera amarilla que tuvo suerte fue la penúltima. Porque estaba a punto de pasarle Kirkwood. El resto ya os lo he contado. Vuelta 10, una bandera amarilla que no le beneficia una mierda. Luego le pasa a Power. Intenta pasar a Power y luego McLaughlin y Lungar le pasan. Luego no solo con eso, sino que va tan sobrado
que les hace un undercut y les saca como 4 o 5 segundos. Luego después sí que verdad que tiene suerte con la bandera amarilla, porque es el único que para en la vuelta 65. Pero luego después esa bandera amarilla se anula a falta de 24 vueltas del final, teniendo a Kirkwood con el blando detrás achuchándole como un cabrón. La única bandera amarilla que le benefician es que estaba de Ferrucci, que se queda parado, si no recuerdo mal. Se queda parado porque choca contra el muro. Que cuando estaba a punto de adelantarle Kirkwood a Palou, estaba a 2 décimas en la recta. Luego, tiene problemas para calentar los neumáticos en las resalidas. Hace bloqueos que Cary se va al muro, y no solo no se va al muro, sino que le gana ventaja a Kirkwood. O sea, que le gana ventaja después de esos bloqueos, o sea, al pasar por la curva. Luego, para el colofón final, otra bandera amarilla a falta de 10 vueltas, que pierde toda la ventaja con Kirkwood a falta de 2-3 vueltas. O sea, perdón, de 2-3 segundos. O sea, ¿qué más queréis para saber que Palou tiene muchas papeletas para ganar el quinto mundial, el quinto campeonato de IndyCar? Tiene todas las papeletas para ganar el quinto campeonato de IndyCar. Y la carrera del domingo en Detroit, en Michigan, es un golpe de efecto al mundial. Muy fuerte. Me gusta decir mucho esa palabra, pero es un golpe de efecto muy fuerte. Con todas las putadas que le han hecho Palou en ese circuito ayer domingo, flipas de verdad cómo ganó, cómo ganó. Qué barbaridad, de verdad. En clave clasificación, Palou le saca 62 puntos, creo, ¿no? Sí, le saca 62 puntos a Kyle Kirkwood, que se convierte en el segundo clasificado, y le saca 79 a David Malukas. Es decir, le ha sacado 12 puntos a Kirkwood esta carrera, y le ha sacado 42 puntos a David Malukas, que terminó 18º y penúltimo de la carrera, penúltimo de los que finalizó, a 4 vueltas de distancia de Palou. O sea, el fin de semana de Malukas fue lamentable, pero lamentable. O sea, venía de la resaca de perder las 500 millas de Indianápolis. Y ahora, muy por desgracia, Palou va a perder muchos puntos este fin de semana. El trióvalo de Madison en Illinois es uno de los circuitos más jodidos de todos, en el que es el peor circuito para Palou, ya no solo porque es un trióvalo, y en los trióvalos nunca ha ganado y no es un especialista, sino que aquí ha cosechado sus peores resultados. De hecho, su mejor resultado fue el año pasado en su mejor momento, en su mejor temporada, y quedó cuarto. Quedó cuarto, pero si os veis la carrera, el del año pasado, estaba todo el rato que no pasaba del puesto 15. O sea que flipas de verdad. Y cuando termine esa carrera, quedará la mitad de las carreras. Llegaremos al Ecuador de la temporada. Quedarán 9 carreras. Y de esas 9 carreras, solo 3 son óvalos. Nashville y las 2 carreras en la milla de Milwaukee. ¿Y sabes lo mejor? Que en Milwaukee ganó el año pasado. En la milla de Milwaukee ganó el año pasado. O creo que quedó segundo por detrás de Rasmussen, no me acuerdo ahora mismo. Pero creo que ganó. En la carrera del sábado ganó a Scott Dixon, si no recuerdo mal. O sea, y el resto son road courses y circuitos urbanos, como el de Laguna Seca, terminando la temporada el 6 de septiembre, que ha ganado en todas las temporadas menos en una. Así que no lo digo muy en alto, pero Palou, si sale vivo, o sea, si no pierde muchos puntos del trióvalo de Madison en Illinois, el quinto campeonato de IndyCar está más cerca que nunca. Cuidado con eso, pero bueno. Las putadas que le hicieron a Palou ayer con las banderas amarillas y toda esa mierda, bueno, fue impresionante, de verdad, pero bueno. Después de esta, bueno, cerramos el motor, como digo, y vamos allá con la agenda de este programa número 33 de la temporada, en la que en sección de fútbol tenemos amistosos internacionales premundial. España creo que juega contra Perú y contra otra selección más, pero bueno, la comentaremos aquí. Luego comentaremos los playoffs de ascenso a primera división, lo comentaremos aquí. Luego, no sé si creo que puedo hacer predicción del Mundial, ya que la predicción del Mundial, pues tengo, pues eso, o sea, quedarán 4 días para que empiece el Mundial, es en México-Sudáfrica, así que puede que haga predicción del Mundial. Luego, en sección de baloncesto, playoffs de Liga Andesa, en la que
muy seguramente pues algunas eliminatorias se hayan acabado y otras no en esa primera semanita. Luego la NBA, las NBA Finals, que jugarán creo 2 partidos, si no recuerdo mal. Voy a mirarlo ahora antes de finalizar la Liga Andés, antes de terminar el programa. Pero las finales de la NBA se juega un partido en la madrugada del miércoles al jueves y luego se juega la madrugada del viernes al sábado el segundo partido. Por lo tanto, tendremos los 2 primeros partidos de las NBA Finals y veremos lo que sucede. Luego ya la semana siguiente no sabremos si se ha sentenciado ya las finales, porque juegan el quinto partido, si es necesario, la madrugada del sábado al domingo. Así que puede ser que el programa 34 ya se termine la NBA. Pero bueno, estaremos atentos al draft y todo eso, a Daimara y todo eso. Y a los españoles, que puede que haya alguno más, como digo. Baba Miller ha dado muy buenas situaciones en el Combine. Y luego, también Liga Andesa, como he dicho, NBA, con las semifinals. Luego en tenis veremos quién es el ganador de Roland Garros, un ganador inédito, la verdad, en el que si Zverev no gana Roland Garros, yo creo que debe comunicar su retiro, os lo digo de verdad. O sea, si no gana, es una cagada, pero monumental. Pero bueno, veremos lo que sucede en esta segunda semana de competición, pero yo creo que es insuperable esta primera semana de competición. Y luego, motor, plato fuerte, las 3 competiciones, las 3 categorías. IndyCar, Trióvalo de Madison en Illinois, horario de mierda porque es madrugada del domingo al lunes a las 3 de la madrugada, hora española, así que muy, muy lamentable. Me lo veré, de hecho me veré la semana que viene me levantaré a las 6 de la mañana para ver la carrera, para ver los highlights de la carrera, o la carrera entera, ya lo veremos, la verdad. Pero bueno, y luego Balaton Park en MotoGP, el circuito de Hungría, y una de las carreras más importantes de toda la temporada, Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1, el gran premio más prestigioso de todo el calendario de Fórmula 1. Yo me despido, muchas gracias a todos, insisto, por el seguimiento en redes sociales. Tenéis las redes sociales, como digo, en la descripción de los vídeos, aquí del vídeo en YouTube y en Spotify creo que también, así que yo me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.